Semana 24. ¿Cómo les va? Buenos días. Partimos con la imagen de la semana y la triste y también lamentable muerte del cabo segundo de Carabineros, Eugenio Sebastián Naín, de tan solo 24 años de edad. Su muerte ocurrió el viernes en la región de la Araucanía durante una presunta emboscada llevada a cabo por desconocidos en la Ruta 5 Sur, a la altura del sector Cantera de Metrenco, al sur de Padre Las Casas. El joven llevaba 5 años de servicio en la institución, estaba casado y era padre de 2 niños, uno de 6 años y otro de tan solo 7 meses. Tras confirmarse su muerte, el ministro del Interior, Víctor Pérez, calificó el hecho como deleznable, brutal, cruel y también cobarde. De hecho, el jefe de gabinete viajó el viernes a la zona y desde allá hizo un nuevo llamado a condenar la violencia. También viajó a esa región el general director de Carabineros, Mario Rosas, quien reveló que dispuso una serie de medidas para apoyar a los carabineros de Temuco para ir detrás de los delincuentes que asesinaron a este cabo de Carabineros. También se dispuso una serie de medidas para ir en apoyo de la familia. La institución decretó además duelo nacional. Por su parte, el Ministerio Público dispuso 2 fiscales para investigar la muerte de este carabinero y detener a los autores de este hecho. Las primeras investigaciones y procedimientos dan cuenta que el calibre de la bala que dio muerte a este carabinero es un calibre de alto impacto. Hace poco rato, además, veíamos al presidente de la República, Sebastián Piñera, también a la primera dama y al ministro del Interior, Víctor Pérez, participar acá en Macul, en la Escuela de Suboficiales, de la misa de responso de este carabinero, este cabo de Carabineros. También se está realizando una misa en paralelo allá en la región de la Araucanía, en la ciudad de Temuco, donde posteriormente se van a llevar adelante sus funerales. Un tío del fallecido carabinero también tuvo críticas respecto a cómo estaba actuando en la zona o cómo se estaba actuando en la zona. Dice que no contaban con los implementos necesarios para enfrentar el conflicto que se registra en la Araucanía. Son situaciones complejas, difíciles, lo está llevando adelante la investigación por parte del Ministerio Público y lo ha dicho el presidente de la República. Este crimen, este asesinato no va a quedar impune. Fueron parte de las palabras que ofreció hace poco rato el presidente Sebastián Piñera en esta misa, insisto, este responso fúnebre para el cabo segundo de Carabineros. Viene un proceso investigativo adelante, viene también, por cierto, toda la investigación de estos 2 fiscales que van a tratar de dar con los hombres que dieron muerte a este cabo segundo de Carabineros ahí en la región de la Araucanía. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Semana 24. Es domingo 1 de noviembre. Estamos iniciando además el 11º mes del año, así que les damos la bienvenida. Vamos a estar hasta la 1 de la tarde, no solamente revisando las informaciones de la contingencia, sino que además lo que pasa en Estados Unidos. Hay un ojo puesto también en el país del norte a propósito de las elecciones presidenciales en ese país, que son el próximo día martes. Pero la semana también supo de otras cosas, de otros temas que vamos a ir revisando en imágenes. Por lo pronto nos hacemos cargo también y ponemos foco en lo que significó el terremoto en Turquía y en Grecia a raíz de ese terremoto, decía yo, 6,8 grados que afectó este viernes a ambos países y que por ahora ha dejado 35 muertes, más de 800 heridos y se estima en más de 100 las personas que aún están desaparecidas. Se sintió en Estambul y también en Atenas y tuvo lugar su epicentro en el mar Egeo, sobre la placa turca, que abarca la mayor parte de la península de Anatolia y por lo tanto de Turquía. El terremoto, que posteriormente generó un tsunami, se produjo a una decena de kilómetros de profundidad. Es Izmirna, la tercera mayor ciudad de Turquía, con 4 millones de habitantes. Es el lugar más afectado. Se cuentan 20 los inmuebles derrumbados en esa provincia y muchas personas están atrapadas bajo los escombros. Del total de muertos contabilizados hasta ahora, 2 se han registrado en la isla griega de Samos, que está ubicada a 10 kilómetros al sur del epicentro. Los equipos de emergencia siguen con las labores de rescate. Son más de 5.000, escuche bien, 5.000 los efectivos que han conseguido rescatar más de 100 personas que habían quedado atrapadas bajo los escombros. Y aunque no se ha especificado oficialmente la cifra total de desaparecidos, el alcalde de Esmirna, decía yo, una de las ciudades más afectadas a propósito de este terremoto, estimó que podría haber hasta 180 personas que estarían atrapadas. Entre las personas rescatadas se encuentran familias enteras y son miles las personas que han tenido que pernoctar en la calle al no poder volver a sus hogares y que están a la espera de que además los expertos sísmicos revisen las viviendas y certifiquen la seguridad también de cada uno de los edificios. Turquía
para que quienes no conocen, se ubica en una de las zonas sísmicas más activas del mundo. Fíjese que en 1999 un sismo de magnitud 7,4 grados sacudió el noreste del país, causando más de 17.000 muertos, 1 millar de ellos solo en la ciudad de Estambul. Así que prosiguen las labores de rescate, como vemos en las imágenes, de gente que sigue atrapada, decía yo, 180 personas que todavía no se sabe dónde está su paradero, y familias enteras que, por cierto, están total y absolutamente desaparecidas, con labores de rescate que se están llevando adelante, con una gran cantidad de inmuebles, de edificios que han quedado destruidos a propósito de este terremoto, que afectó no solamente a Turquía, sino que también a Grecia. 6,8 grados en la escala de Richter. Y más adelante, por cierto, algo le adelantaba yo, estaremos mirando muy de cerca la elección presidencial en Estados Unidos. A 2 días de los comicios en ese país, fíjese que son más de 90 millones los estadounidenses que ya han emitido sus votos, de acuerdo con un recuento que fue elaborado por el proyecto de elecciones de la Universidad de Florida. Y al parecer, esta elección se encamina a tener la mayor tasa de participación en más de un siglo. Los expertos predicen que la participación total va a superar fácilmente los 138 millones de votos del 2016. Hace 4 años se emitieron solo 47 millones de sufragios anticipados. Es bastante grande la diferencia de lo que pasó hace 4 años con lo que podría pasar el próximo día martes. Por ahora, el actual presidente de ese país, Donald Trump, está detrás del demócrata Joe Biden en los sondeos nacionales de opinión en medio de críticas que se le hacen además por el manejo a la pandemia de su gobierno del COVID-19, que ha dejado casi 229.000 muertos solamente en los Estados Unidos. ¿Cuál será el estado más disputado, el que podría marcar diferencias? Dicen que el estado de Texas, que puede ser clave porque es el segundo más poblado del país con 29 millones de habitantes y además es el segundo en cantidad de votos electorales. Tiene 38 solamente el estado de Texas. En el 2016, Donald Trump le sacó 9 puntos de diferencia a Hillary Clinton en ese propio estado. ¿Qué han hecho los candidatos en el último rato? Bueno, en el caso de Biden, votó por anticipado y pidió a los votantes apostar por un camino infinitamente diferente. En tanto, el actual presidente norteamericano tuvo una agitada agenda el día de ayer. Estuvo en Pensilvania en 4 mítines buscando acortar la distancia con el demócrata. Estaremos mirando también lo que pasa en los Estados Unidos. En un ratito más vamos a tener contacto también con ese país, con Iván Núñez, que está reporteando lo que pasa para este próximo día martes 3, cuando se lleven adelante las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Como puede ver, varias cosas que revisar, varias cosas que ir analizando, que ir comentando. Y qué mejor para comentar, para analizar y para adelantarnos de los temas que vienen. Veíamos hace poco rato también al presidente de la República, Sebastián Piñera, a propósito de este tema que ha causado conmoción en la zona de la Araucanía. Y, por cierto, la institución de Carabineros con la muerte de este cabo segundo. Lo analizamos con nuestro panel de conversación. María Octavia Rivas, ¿cómo te va? Buenos días, conductora de Radio Universo. ¿Cómo estás? Muy bien, Rodrigo, ¿cómo estás tú? Muy bien. Rodrigo Vergara, editor político, además conductor de Radio Cooperativa. ¿Cómo estás? Tocayo, ¿qué tal? ¿Bien? Buenos días, hola. Sí. ¿Cómo terminamos la semana? Bien agitada, Sí. bien movida, a propósito de lo que contábamos al empezar esta semana 24, de lo que ocurre en la Araucanía, que además tiene varias repercusiones, no solamente en lo institucional para esa institución, en lo que significa la familia de ese cabo segundo de Carabineros, las decisiones que se van a adoptar en materia investigativa, pero también tiene harta repercusión de carácter político, ¿no? Sí, me permiten marcar un punto con respecto a cuando partió este ciclo, donde nos invitaron a ser parte junto a Rodrigo y a la Josefina. El tema en ese minuto, de ese primer domingo, era, hace 2 meses, el paro camionero que había ocurrido durante esa semana, la situación de Víctor Pérez, puntualmente las críticas porque no ordenó desalojar, y ya se empezaba a hablar ahí de una acusación constitucional. 2 meses después, pasado incluso el plebiscito de este domingo, que va a marcar esta nueva fase política, estamos de nuevo hablando de Víctor Pérez, de la violencia en la Araucanía y de cuál es el futuro de una acusación constitucional que se vota este martes en la Cámara de Diputados. Eso da cuenta de un tema recurrente, da cuenta de una muy mala noticia, y solamente para introducir, yo creo que hay 4 capas, 5 capas muy relevantes asociadas a la muerte del cabo Naim, que son muy importantes. La primera tiene que ver con el impacto directo, a propósito de las dudas que puede haber en la democracia cristiana y el Partido Radical, que son los votos bisagra para que esto pase o no pase, se apruebe o se rechace en la Cámara de Diputados, que puede generar la muerte de este cabo del día miércoles. Sobre todo porque hay diputados de esa zona, Iván Flores, por ejemplo, en Valdivia, él ha sido muy crítico del actuar del ministro en el tema camionero y puede arrastrar a otros votos con todo lo que se juega la moneda en que su ministro de Interior quede o no suspendido, si es que esta aprueba.
La segunda capa tiene que ver con la formación. Y te lo digo porque no es primera vez que carabineros jóvenes, con menos de 24 años, tiene en este caso el fallecido, están en labores operativas de alto riesgo, cuando lo que está en crisis, una de las cosas tiene que ver con la reforma Carabineros. Y lo hablamos a propósito del caso Pío Nono. La segunda capa es bien complicada, que es como que no se desate una crisis de mando al interior de la policía uniformada por el malestar que hay. Tú mencionabas las palabras de un tío carabinero del cabo fallecido, que tiene un hermano menor que está postulando a ser carabinero. La madre de él decía ayer en el velorio que sus 2 hijos menores también quieren ser parte de la institución. Entonces es una crítica muy de adentro, muy compleja, que hay que contener en términos de la obediencia que se debe tener y el control político de las filas. Y por último, el crimen organizado. ¿Por qué? Porque una bala loca que mata en Puente Alto, una bala loca que mata en Alto Hospicio, un niño que murió hace 3 semanas de 6 años dentro de un auto, es tan grave como el poder de fuego que estamos viendo en la zona de la Araucanía, donde cada vez más queda claro que aquí hay mucha violencia asociada a la delincuencia y eso es sumamente grave. Entonces, te pongo estas 4 capas como una manera de entender todo lo que está en juego y el antes y el después, ¿qué puede significar este caso? Deja quedarme con la segunda para introducir también a Rodrigo en esto. A propósito de lo que todos los coletazos que puede generar esta situación, y ya hablaba la Octavia Rodrigo de 4 capas. Lo más reciente además tiene que ver con la molestia, no solamente de los familiares de este cabo segundo, sino que también de los parlamentarios de la zona y de los parlamentarios de la zona de Chile Vamos, que congelaron relaciones con el Ejecutivo, su gobierno, hasta que no se tomen cartas en el asunto. No ha sido una semana fácil para el gobierno. Yo te diría que las más difíciles de un tiempo a esta parte, o al menos en el último año. Algo reconoce en ese sentido el presidente Piñera hoy día mismo en una entrevista con el Mercurio dada algunas horas atrás. La pregunta que uno se hacía ese día viernes cuando conocemos este hecho en la Araucanía es si esto va a terminar votando a Víctor Pérez o si lo va a afirmar en el cargo. Y ahí hay consideraciones que hacer en una y otro sentido. ¿Cuál es la señal que van a dar los parlamentarios si en medio de esto sacan al ministro del Interior, que es el responsable de la seguridad pública? Delicado. Se está investigando, como dice la Octavia, el armamento utilizado, balas de grueso calibre. No estamos hablando de una cosa menor. Hay peritaje y hay operativo en curso, pero bueno, eso ya es resorte judicial y de la investigación. Yo insisto aquí con una cosa que ya hemos dicho otras veces, en que hay grupos sin duda a los que el camino democrático, constituyente, institucional, si tú quieres, le importa absolutamente nada, que siguen operando además, y eso llama mucho la atención, en una impunidad bien llamativa, ¿no? Que sorprende, porque no se ha hecho mucho en materia de inteligencia en la zona y no se logra dar con el paradero de estos sujetos. Y no se quieren ligar o no les conviene el proceso democrático, básicamente porque ahí hay diálogo, hay un cauce, y lo que están buscando es todo lo contrario, ¿no? Es distinto. Además, en una consideración ya más política, algo dice Carlos Peña hoy día en el Mercurio, es bien duro darse cuenta que ha penetrado mucho en la sociedad, y sobre todo en este mundo, ¿no? En estos grupos antisistema, en algunas protestas callejeras o derechamente armados y organizados en la Araucanía, por los que pesan incluso querellas antiterroristas, esto del ACAB, ¿no? Del 13-12, de matar a la policía, de que todos los policías son, comillas, bastardos, eso es lo que se lee en las calles del país hoy día, como que si fuera el enemigo a vencer. Yo sé que Carabineros ha cometido muchísimos errores, incluso delitos, que su comportamiento ha terminado también perjudicándolo y alimentando esa animadversión, pero es bien delicado y complejo para una sociedad, para un Estado, darse cuenta del desprestigio que tiene hoy día su policía, en donde algunos no dudan en justificar cualquier ataque con bombas Molotov o incluso a mano armada contra comisarías, con fuegos artificiales, cuestiones bien delicadas, y da la impresión de que la clase política toma palco, lo empieza como a normalizar y seguimos hablando de una eventual reforma Carabineros en donde se debiera profesionalizar, mejorar los protocolos, estrategias. Lo que dice el tío el otro día, el general Rosas, es terrible, es súper duro, ¿no? Porque se quejan de que en fondo los están tirando a los leones.
Esa es la sensación Y que sin la preparación. está adentro de la institución. Exacto. Delicado. Sin la formalización, sin los recursos, el tema de por qué no había un carro de seguridad. Yo me quiero detener en el tema de carabineros Aunque, y en aunque el la general interna. dice que no todos los No procedimientos todos los Exacto. operativos necesitan tener... Necesitan un carro blindado. como venías de una desalojo, que es algo que produce gran tensión con las comunidades, Iban a una barricada. tú tienes que evaluar efectivamente si se usa o no el recurso. No es obligatorio, pero justamente en la sapiencia está la toma de decisiones. ¿Qué te quiero decir yo? Cuando se quemaron las dos iglesias, ¿te acuerdas? Hace 2 semanas, previo al plebiscito, se habló porque estaba muy concentrada la pauta en lo que era el proceso de elección del 25 de octubre, pero supimos poco de lo que pasó al interior de Carabineros, supimos poco de lo que pasó al interior del gobierno con respecto a por qué Carabineros no disolvió antes de las 8 o 9 de la noche y técnicamente la iglesia se quemaron a vista y paciencia ante la contemplación de las autoridades, como reclamó el alcalde Felipe Alessandri de Santiago. Ahí lo que pasó, lo que yo después pude reconstruir, da cuenta de un tema bien complicado. La labor operativa de Carabineros la tiene el alto mando de Carabineros. Ahí no son decisiones de la clase política. No. Y ellos decidieron justamente no intervenir. Hay que tener arriba de la mesa que todo eso es la jurisdicción del Ministerio Público en términos de la Fiscalía Centro Norte, donde ellos han criticado duramente a la fiscal Jimena Chong. ¿Cuánto influyó en la manera de operar de Carabineros algún tipo de pregunta interna de qué va a pasar si es que alguien se detiene? ¿Por qué Carabineros evitó a todo evento el cuerpo a cuerpo? Una de las iglesias que se quemó era de Carabineros. Y después la clase política cuestionó completamente esa manera de actuar y Carabineros la defendió. Bueno, la versión del alto mando fue que estuvo bien. El desprestigio al que hemos llegado. A eso voy, de que tú tienes una manera de tomar decisiones donde no sabes quién está tomando las decisiones pero esas y hasta qué punto no debieran darse en el fondo. no debieran darse. Eso. Y aquí debiera haber una orden de mando, en términos operativos también, que Carabineros tome las decisiones, porque ellos saben de la manera de resolver estas cosas. Pero sabemos muy poco de la molestia que había quizás en la clase política, estoy hablando de las autoridades de gobierno, en torno a lo que pasó esa tarde. Eso es muy importante de sacar a la luz. Y si tú lo mezclas con las críticas del tío del carabinero fallecido, desgraciadamente, a donde le responde el general director Rosas, que habla de estos infelices, tú estás dando cuenta de un tono que es muy importante también dar señales a las filas de que no hay un desgobierno al interior de Carabineros por ese problema, por esa demanda, y que además sigan cumpliendo su función en momentos tan importantes. Yo te diría que hay un sector también de la derecha y del empresariado en la zona de la Araucanía que también tiene esa aprensión, de que Carabineros no hace todo lo que podría hacer ante el temor eventualmente de sumarios, de procesos judiciales. ¿Hasta qué punto está inhibido? En esta lógica de inhibirse o de las manos amarradas. Ahora, Pero en el algún problema... momento se acordarán ustedes también que no solamente se cuestionó eso, sino que también se habló de fiscales amenazados, que tampoco podían llevar adelante su función de la mejor manera posible. Ese es otro problema de estos grupos a los que yo me refería, pero en esta lógica de que Carabineros se inhiba, hay que tener mucho cuidado, porque Carabineros cuando de repente hace operativo con bombo y platillo y después termina haciendo un montaje, son ellos mismos los que alimentan esas suspicacias. Y ese es el problema, ese es el inconveniente. Y por eso es que yo digo que llama la atención que la clase política como que naturalice eso y no haga absolutamente nada. O sea, no avancemos en defender el rol que las policías debieran tener en un Estado democrático y de derecho como el nuestro. Es así de simple, en la teoría. Me da la impresión de que en la política, por supuesto, no es tan fácil. Y refiriéndome a otra de las capas, comillas, que decía la Octavia, esto de la acusación constitucional. A ver, el otro día la comisión revisora recomienda aprobarla, lo que era totalmente previsible porque la oposición tenía mayoría en esa instancia. Pero en medio se cruza la molestia de muchos en Renovación Nacional del llamado desbordismo, con la estrategia de defensa que ocupó Víctor Pérez y con la que nos sorprendimos todos, ¿no? Saben que en estado de excepción Carabineros no depende de mí, sino que de los jefes de la Defensa Nacional, por tanto del Ministerio de Defensa que, curiosamente, encabeza Mario Desbordes. Entonces, quien representa todo lo que la UDI critica en términos del proceso del año pasado. Arde Troya, y por tanto el otro día escuchábamos, no sé, a diputados como Jorge Durán diciendo aquí Víctor Pérez se quiere salvar solo, quiere salvar su pellejo a costa de ensuciar el nombre de el que además es nuestro candidato presidencial, ¿no? Porque hoy día lo están levantando en esa manera a Desbordes. Entonces, en medio de ese enredo, pasa esto en la Araucanía y ahora la pregunta es ¿cuánto va a pesar cada cosa?
en la votación del martes en la sala de la Cámara. Y te voy a hacer una pregunta más, Octavia, a propósito de lo que dice Rodrigo. En algún minuto vamos a estar además con imágenes porque veíamos al presidente de la República, Sebastián Piñera, que estaba acá en Santiago en un responso fúnebre por este cabo segundo. Y ahora, mira, imágenes en vivo que tenemos desde Temuco a propósito de lo que pasa con el cortejo fúnebre. Se está dando el último adiós al cabo segundo de Carabineros, tan solo 24 años. Ayer veía la imagen bien dramática a propósito del dolor de la familia, imagínate, de su esposa. Y una familia de carabineros, y además el familia simbolismo. De carabineros, además, tú lo decías hace poco. Y él de origen mapuche. Así Entonces, es. mira cómo se mezclan en el caso del cabo Naim estas dos almas en el fondo. Está dentro de las víctimas contabilizadas, lo decía la prensa hoy día, de las 11 personas que han muerto, y él es de origen mapuche. Además, un sobrino de carabinero y hermano mayor, probablemente 2 carabineros más. El uso legítimo de la fuerza, y es lo que tú mencionabas de la columna hoy día de Carlos Peña, está dada en esta institución, y eso tiene que respetarse a todo evento. Y aquí quiero simplemente volver atrás en el tema político. El ministro del Interior, el que se está a cargo, por más intentos que haya hecho en su defensa jurídica o con un tecnicismo que finalmente tuvo que retroceder, porque el que más se enojó fue el presidente Piñera con eso, no tanto así Mario Desbordes, que también se enojó, pero lo que importa es que se enoje el jefe. Ahora, y con respecto a ese punto, estuve hablando con diputados de Renovación Nacional para saber cuándo desordenadas estaban las filas, porque también vamos a hablar después del 10% y lo que hizo RN en la votación del martes. Dice, me decía Sebastián Torrealba, el jefe de bancada, que hasta ahora están ordenados. Pero esos hasta ahora, ¿cuánto pueden durar cuando lo que está en juego es justamente la votación de las próximas elecciones? Aquí, desgraciadamente, se te cruza el tema de que nadie quiere ser impopular. Lo decía el presidente de la Cámara de Diputados, Diego Paulsen, el otro día. El terror a las funas, el terror a, comillas, traicionar a su electorado, desgraciadamente está pesando por encima de los temas país que están en juego. Vamos a ese tema, solamente aclarar a propósito de lo que estamos viendo en imágenes, que son directos desde la región de la Araucanía, desde la ciudad de Temuco, a propósito de que esa zona está en cuarentena, Temuco está en cuarentena. Entonces, todas las medidas que se han adoptado en este funeral tienen que ver también con eso. Se esperaba que mucha gente pudiese llegar a despedir a este cabo segundo de Carabineros, pero las medidas sanitarias lo impiden, por cierto, y esa era una lamentación que ayer hacían algunos vecinos, algunos familiares también de este cabo segundo a propósito de este último adiós que se le está dando ahí en la región de la Araucanía. Insistimos, hubo un responso fúnebre no solamente en Temuco, también acá en Santiago, donde estuvo el presidente Piñera en la escuela de suboficiales. Tú decías, Rodrigo, bueno, se nos viene además esa semana compleja desde el punto de vista de lo que va a pasar el martes con la votación de la acusación constitucional al ministro del Interior. Y la Octavia decía, bueno, hablé con gente de RN para ver si están alineados respecto a esto, pero también en la UDI se quejan de que no lo han defendido del todo. No han hecho bien la pega respecto a la defensa o conseguir los votos para que no prospere la acusación contra el ministro del Interior. Una UDI que ya se quejó en su minuto de que la moneda dejó caer a Andrés Chadwick. Así es. Está el antecedente, ¿no? Quedó muy dolida Jacqueline Van Rieselberghe en ese momento. Hoy Víctor Pérez es uno de sus hombres, digamos, en el gobierno. El que tiene más jinetas, si uno quisiera decirlo de esa manera. Y también yo sé que en la UDI hay resquemores. Ahora, si hay fuga de votos de RN, o ese día hay más abstenciones de las debidas, o ausencias incluso, a mí me parece que sería una crisis total y una muestra más del síndrome del pato cojo en la moneda, que está como condenándose poco a poco a una irrelevancia a la que yo creo que el presidente Piñera no le gusta estar acostumbrándose, considerando su afán de protagonismo y de estar siempre como en primera línea, ¿no? De la política. Es delicado porque además se ha abierto un panorama de muchas incertidumbres, considerando no solo lo del 10%, no solo lo de la acusación a Pérez, sino que el proceso constituyente, en donde hemos visto que muchos creían que al lunes 26 la derecha se iba a mostrar súper unida, súper contundente, detrás de la elección de esos convencionales o de esos constituyentes en abril. Sin embargo, parece que el apruebo y el rechazo dejaron varias heridas en el camino. Al interior de RN, entre los partidos, mira lo que pasa con los parlamentarios de Bópoli hoy día en la Araucanía, que han decidido, a propósito de la muerte del cabo Naim, congelar su relación con la moneda. Eso te habla de un gobierno debilitado y también de parlamentarios, porque esto está cruzado, que empiezan a hacer campaña. Porque hay un ciclo electoral muy importante y los parlamentarios, incluyendo el episodio del 10%, sacan la calculadora, sacan cuenta y ¿con quién me saco la foto? ¿Con ese nuevo 10% o con el presidente Piñera hoy día?
Y además Bueno, que hoy día le preguntan al presidente en esa entrevista del diario El Mercurio respecto a qué se están alineados, qué va a pasar respecto a eso con los parlamentarios. Si Chile Vamos efectivamente está cayendo en populismo, le preguntan al presidente y él responde, bueno, estamos en época de elecciones y los parlamentarios son seres humanos. Más claro O sea, que el sí. agua, ¿no? O sea, sí. Más claro que el agua. Pero bastante condescendiente también, en términos de lo que están haciendo es votar en contra de los intereses de Palacio. El presidente llamó a la unidad el domingo, llamó a la unidad el lunes. Y el martes, técnicamente, aquí hubo un gustito de 4 parlamentarios que son parte de la Comisión de Constitución, donde se aprobó el 10% este martes, y por eso pasa a sala la idea de legislar, de no asistir. Luciano Cruzcoque, Gonzalo Fuenzalía, Paulina Núñez y Camila Flores. Y los reemplazos Y votan los a favor. reemplazos van todos a votar a favor. Juan Antonio Coloma, diputado de la UDI, no fue, que también lo están criticando bastante. Entonces, piensa que tu presidente te está dando ese ímpetu con respecto a este nuevo ciclo político, con miras a la elección de la Convención Constituyente, y tú no eres capaz de contener que no pase ese proyecto, mandas reemplazantes, algo que se repitió el miércoles, y esos reemplazantes terminan dándole una avasalladora mayoría al proyecto del 10%. Perdón, cuando además se supone que este gabinete venía a ordenar la casa. Si la consecuencia del primer 10% fue la salida de Blumel y compañía. Fue el rebaraje de las cartas y darle El poder a los comité político en partidos crisis. para que se pueda ordenar. Y aquí estamos. Y aquí estamos. Y ahí hay que mirar mucho la figura del ministro de las Express, justamente Cristian Monkever, a propósito del rol que él tiene. Los de RN son de sus filas, obviamente, y son los que mandaron estos reemplazos y votaron en contra. Y de su ¿Cuál es? sector dentro de del su partido. sector. Y además de su sector, ¿cuál es la gran crítica que dicen cuando uno habla con ellos? No nos dan argumentos, porque el gobierno no nos pone arriba de la mesa un buen paquete de medidas o una buena reforma de pensiones que haga la pega, dicen, arriba en el Senado, y a nosotros nos permitan justamente votar en contra, pero decir, porque efectivamente el gobierno presentó esto. Como ellos cuestionan que esto no existe, no hay ningún argumento, de nuevo vuelvo a la frase, nadie quiere ser impopular. Y eso es. En clima eleccionario están todos mirando para su nicho. Por en el supuesto, fondo. pero ¿tiene algo de margen de acción el gobierno respecto a este tema? Yo creo que Cada vez si es que menos. Briones y Saldívar de verdad presentan o ponen sobre la mesa la esperada nueva reforma, ¿no? La nueva indicación, el nuevo proyecto, con todo lo que se ha hablado, lo del autopréstamo que a Briones no le gusta, como propone la UDI y otros. O un bono del Estado reintegrando el 10%. Es que el bono del Estado reintegrando el 10%, si todos los que pudieran sacar ese segundo 10% lo hacen, estamos hablando de 18.000 millones de dólares. Eso es más que todo el plan de reactivación de la economía en varios años, producto de las El consecuencias presupuesto de del la Ministerio de pandemia. Educación Es una- dos veces. es una Creo que se locura. está- de esta mañana hay una reunión importante con Sexpresi y los presidentes del Partido de Chile Vamos para ver si se le incluye alguna indicación a este proyecto. Pero otra cosa es focalizarlo. Claro, Sí. para tratar de, Pero es que esa te la cuento. comillas, mejorarlo, Sí. lo que dicen en el Pero Ejecutivo. lo que dicen eso- Renovación Nacional, puede que ser. son estas indicaciones que ellos quieren plantear, es una manera también de que pase medio enredado el tema al Senado, comillas, y que sea más fácil que la cosa se entrampe. Y aquí esto es puro cálculo político, de esa ingeniería en términos donde mirando los votos, mirando a las personas, establecer que pague impuestos, es otra de las ideas, que sea focalizado y que no afecte al 10% a todo el mundo. ¿Puedo devolver mi dinero o no? Son decisiones importantes para las personas. Ahora, ya este nuevo 10% no es para todo el mundo. Porque Ya no. de partida no es para los más vulnerables que ya sacaron Que toda ya su sacaron plata todo. que tenían ahorrada. Lo otro, a mí con todos estos cálculos que estamos poniendo sobre la mesa y que son, parece bien evidentes, me da la impresión de que la clase política está haciendo política en la lógica del 24 de octubre para atrás. Como que no se dieron cuenta que el 25... Yo creo que está haciendo La política gente- con las elecciones Está al bien, próximo pero la año. gente votó por otra cosa, la gente votó por un camino... Hay una paradoja ahí, votó por un camino institucional que propusieron los partidos, pero además les da un portazo a los partidos y a los políticos profesionales votando la mixta y aprobando la convención constitucional. Ok, eso es un escenario. Y lo otro que le dice también la ciudadanía a la clase política es, pónganse de acuerdo, vamos en medio... avanzando en muchas cosas que sabemos que no van a estar seguramente en la constituyente, aunque algunos jueguen con la sobreexpectativa. Pero, por ejemplo, en el tema de pensiones, ¿qué estamos esperando? ¿Por qué? Sin embargo, la moneda le dice le echa la culpa a la oposición le echa la culpa al oficialismo y aquí estamos, parados en el 24 de octubre, como si el 25 no hubiera pasado nada. Y todavía el oficialismo no logra ponerse de acuerdo con las indicaciones que ellos mismos propusieron. ¿Y a quién le pasas la cuenta cuando lo que se aprobó en enero en términos de la Cámara de Diputados eso sobre la ya. reforma de pensiones? Un dato, del nuevo 6% iba a ser 3% para la capitalización individual y el otro 3% Fondo Solidario. No, pero Hoy eso- día la UDI quiere el 6% para el tema individual
Y desde la oposición está diciéndolo, el 6% para ahorro colectivo. Bueno, ese maximalismo Así, es el que nos tiene en este esa statu un quo. poco, esa es la desconocida que se hacen entre ellos mismos. Así Déjame es. marcar un punto. Dame un minuto, Sí. que tengo en contacto con el ministro secretario general de la Presidencia, Cristian Bonker, a quien ya lo saludo, está en el Palacio de Gobierno, en el Palacio de la Moneda. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo le va? Buenos días, muchas gracias por atendernos. Sí, buenos días, encantado. Les pido disculpas por no estar ahí. Yo sé. Era el diseño, era mi intención, mi deseo. Además, para poder saludar a los panelistas, a quienes conozco y los escucho atentamente domingo a domingo. Y bueno, el fallecimiento del carabinero y las diferentes misas que se hicieron en la escuela de suboficiales, donde me tocó estar presente, como el ministro Belol de la escuela de oficiales, también el presidente, en fin. Una noticia dura porque finalmente son jóvenes, 24 años, y se hizo un bonito recuerdo de su labor y también se rezó por su alma. Sí, de hecho estamos viendo recién imágenes, ministro, a propósito de lo que está pasando en paralelo en Temuco, el cortejo fúnebre que va a despedir a este cabo segundo de Carabineros. A propósito de eso mismo, ministro, bueno, esto trae varias reacciones, trae varios cuestionamientos, varias críticas también, incluso algunos lo llaman el fuego amigo. Parlamentarios de la zona de la Araucanía que corresponden y que pertenecen a Chile Vamos están congelando, ya congelaron las relaciones con el Ejecutivo a propósito de lo que pasó con la muerte de este cabo segundo. Y piden más acción, piden por favor que el gobierno tome las cartas en el asunto y trate de contener la violencia que hay hoy por hoy en la Araucanía. Me imagino que molesta, inquieta, preocupa este congelamiento de relaciones. A ver, siempre el óptimo y el ideal en una coalición es que las cosas fluyan, que se discuta, que haya enojos, molestias, acuerdos, pero que se produzca un proceso de conducción, ¿no es cierto? De conducción, más uno cuando uno está en el gobierno. La de responsabilidad es doble, es distinta a la de la oposición, que también tiene una responsabilidad y también hay que actuar de manera responsable, pero la responsabilidad es doble. Es mucho más exigente porque la ciudadanía confió en un equipo, les dio un mandato y gobiernen. Y gobierno significa llegar a acuerdos. Nadie piensa que vamos a andar a los besitos y a los abrazos todos los días, pero evidentemente lo mínimo que uno puede esperar es que se produzca esa conducción. Es así, bueno, el Partido Popular ha planteado una molestia, un congelamiento, quiere más acción en materia de seguridad y el orden público, pero particularmente en seguridad en la región de la Araucanía. Parlamentarios de ese partido son parlamentarios de esa región. Están detrás del nombramiento de un encargado presidencial. Un ministro encargado piden, ¿no? Exactamente, un ministro encargado presidencial que busque soluciones en esa materia. Yo creo que esperemos que ese congelamiento se derrita pronto y podamos avanzar en buenas decisiones. Lo entendemos como un llamado de atención, una alerta, y vamos a buscar y hacer todo lo necesario para descongelar esas relaciones y buscar un mayor acercamiento, porque es necesario, es ideal. Recién escuchaba a Rodrigo en torno a lo que ocurrió el 25. Yo creo que hay que entender claramente lo que ocurrió el 25. Uno puede interpretarlo de múltiples razones, pero lo que sí es claro es que votó mucha gente y que lo que nos pide es, queremos una vía institucional, ordenada, pero queremos cambios, pero pónganse de acuerdo. Y eso es una exigencia. Yo mismo formé parte, y ustedes también quizás, de esas votaciones, de esas decisiones y de esas preferencias. Y por lo tanto, uno también como ciudadano, en este caso, no solamente ministro, lo que busca y lo que espera es precisamente eso. Usted decía, ministro, ojalá que este congelamiento se derrita lo más rápido posible, lo más prontamente posible. ¿Se va a derretir antes del martes, cuando se vote la acusación contra el ministro Pérez? ¿Cuánto podría complicar eso? ¿O le preocupa efectivamente que el ambiente se ponga un poco más turbio a propósito de este congelamiento de estos parlamentarios de la Araucanía? Sí, la acusación constitucional, claro, va por un carril distinto y hemos ya manifestado en innumerables ocasiones lo injusta y la falta de fundamentos que hay detrás de ello. Pero normalmente las acusaciones son más que de defensa jurídica, muchas veces hay argumentos políticos y alineamientos políticos y esperamos poder de aquí al martes convencer no solamente a los nuestros que ya están muy convencidos y la van a rechazar, sino que en la oposición desde que carece de fundamento. Lógicamente, lo que queremos es llegar no solamente al martes, sino que ojalá hoy día o mañana a que esta situación se descomprima para poder enfrentar en unidad, porque es lógico, las situaciones que se vienen por delante, no solamente una acusación, sino que también reformas, modificaciones,
y una serie de desafíos que tiene el gobierno, como por ejemplo pensiones o la recuperación de la pega, del trabajo, que es tan urgente. Hay señales, algunas menores, que están dando cuenta de una recuperación del empleo y ahí es donde hay que hincarle el diente. Sí, ministro, usted lo menciona, pensiones, y no fue la mejor semana, podríamos decir, para el gobierno respecto a lo que significa el segundo retiro del 10%. Y leía una crítica que hacía el propio presidente de Evópoli, Andrés Molina, respecto a su figura o su labor dentro de esto de ser puente entre el Ejecutivo y el Legislativo. Decía que lo veía bastante ausente y prestando poco apoyo también respecto a ese punto, al segundo retiro del 10%. ¿Le llegan esas críticas? Bueno, siempre las críticas tienen que ser bienvenidas, po. Ahora, el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, cuando hay éxitos, son éxitos de los ministerios sectoriales o de otros. Cuando hay problemas, es la Secretaría General de la Presidencia. Es la historia de este ministerio, que tiene que coordinar la relación con el Congreso, con el resto de los ministerios, el seguimiento del programa de gobierno y finalmente hacer una labor de acompañamiento al presidente de la República en todas estas labores. Entonces, mire, siempre se reciben las sugerencias, los planteamientos y claro, se señala por parte de ellos que hay una ausencia de nuestro ministerio en ese debate. En fin, vamos a tratar de corregirlo lo mejor posible para que esté contento el presidente de Evópoli y pueda cambiar su opinión. A propósito de opiniones, oiga, quiero saber su opinión respecto a aquellos parlamentarios que siguen apoyando esto del segundo retiro del 10%. ¿Van a estar alineados de aquí para adelante? ¿Existe esa posibilidad de alinear a los parlamentarios de Chile Vamos respecto a este tema en lo específico? Y le hago una pregunta además, porque hoy día se la preguntaban en una entrevista al Mercurio al presidente Piñera, si ahí el populismo está en Chile Vamos. ¿Usted qué piensa de eso? Mire, varias cosas. Lo que señalaba usted respecto de esta semana que fue compleja. Sí, fue compleja en algunos temas porque se votó en general el segundo retiro, pero pasó colado temas que son súper relevantes. Por ejemplo, la creación del Servicio de Protección de la Niñez, que termina con el Sename o empieza a terminar con el Sename, que es una tremenda demanda. Y ahí me hubiera gustado que el presidente Evópoli hubiera aplaudido, porque era un planteamiento, si no me equivoco, de su candidato presidencial a las primarias, los niños primero en la fila. Y ahí sí que tuvimos que trabajar y conseguir los votos. A eso me refiero cuando hay méritos, no hay aplausos, no hay reconocimiento. Pero cuando hay algún problemilla, vamos con el megáfono así de grande, reclamando y criticando. Cuando uno es gobierno, cuando uno es coalición, tiene que trabajar en equipo y unido. Y eso estamos haciendo nosotros, tratando de esforzarnos en que trabajemos en equipo y unido, con complicaciones, con enredos, pero un poquito de prestar también ropa y acompañarnos y arroparnos entre todos para poder ir avanzando en la difícil día a día de ir conduciendo y gobernando, porque es muy difícil para cualquiera. Nosotros, los anteriores, la presidenta Bachelet y todos los que les ha tocado estar en esta función. Por eso lo señalo, porque es importante, pues es importante que se reconozcan temas positivos, como también complicaciones en las que tenemos que trabajar conjuntamente. Más que esas críticas, que la verdad que las recogemos, me gustaría también que hubiese habido un reconocimiento de nuestra otra materia, que precisamente era una materia que Evópoli puso sobre la mesa cuando levantaron banderas presidenciales hace ya unos años atrás, con motivo de las primarias presidenciales. Todavía me recuerdo ese eslogan, los niños primeros en la fila, los niños no pueden esperar. Aquí está la respuesta. Nos queda un par de segundos. Me hubiese encantado escuchar una respuesta y un reconocimiento en esa materia, porque eso sí que es legado. Sí. Eso sí que es legado. Va a ser tema en Semana 24, en un rato más ese tema, no se preocupe, ministro. Lo que quería preguntarle, yo sé que nos queda un par de segundos, tiene una reunión ahí en el Palacio de Gobierno, no me respondió lo del populismo. Hoy día el presidente en el Mercurio dice, sí, efectivamente, estamos en época de elecciones y los parlamentarios son seres humanos. ¿Usted también está en esa línea? Mire, hay un periodo complejo, no solamente que dice relación con las elecciones, sino que también que dice relación con el proceso que se está viviendo de mayor convulsión, de mayor apasionamiento, de ideas sobre la mesa, de un proceso constituyente que está partiendo. Y por eso siempre hay que tratar de poner la pelota al piso lo más posible. Eso es lo que hay que tratar de hacer. Entendiendo que es difícil, porque muchas veces uno dice el segundo retiro o el primer retiro, ¿es populismo o no? Ahí hay que ir tomando definiciones. Hay algunos que dicen y reconocerán que sí, que es un sistema, que es una decisión populista. Otros dicen, sabe que no es populista. Hay una falta de recursos y de necesidades urgentes. El Estado y el gobierno ayudó mucho, pero también tenemos que ayudar por este otro lado y por lo tanto no lo considerarán así. Mire, lo que tenemos que hacer en este caso es conducir de buena manera
los proyectos que son complejos, como este, donde esperamos tener un acuerdo del Fondo de Pensiones en el Senado. Y ahí el emplazamiento también a la oposición. Pues si ustedes nos dicen, oye, llevamos desde enero con esto aprobado, escuchaba en el panel, 3 y 3, 6 o 6 para allá o 6 para acá, pero quien preside la Comisión de Trabajo no es precisamente un parlamentario oficialista, sino que es de oposición, que ha ayudado mucho, pero hay que dar el último empujón para poder provocar ese acuerdo. Ahí es donde está la gran reforma, que también va de la mano con eventuales retiros, con un cambio importante en cómo funcionan las administradoras de fondos de pensión, con el avanzar hacia una pensión básica universal, que hoy día no la tenemos y que es importante tenerla, con mayor recaudación fiscal. Entonces, no es que no haya ideas, no es que no haya propuestas, no es que nosotros no hayamos avanzado muchísimo más de la reforma, incluso que presentó la presidenta Bachelet, hemos avanzado mucho más. Entonces, también un poquito de escuchar, y ahí engancho con lo que decían los panelistas, lo que ocurrió el 25 de octubre, que es clarito. 7,5 millones de personas, como nunca, votan, marcan una hoja de ruta institucional, tradición democrática, muy nuestra, y que nos diferencia de otros países, y que dan cuenta además no solamente de eso, sino que, oiga, pónganse de acuerdo. Está bien las diferencias, pero avancemos por esta línea. Entonces, a recoger ese planteamiento. Y ese planteamiento, vuelvo a reiterar, no es solamente la ciudadanía, pues yo también soy ciudadano, también voté. Y también voté por opciones que hoy día son mayoritarias en ese resultado. Porque eso es lo que queremos, y eso es lo que tenemos que hacer. Ministro, a propósito de opciones, sí o no nomás la respuesta. ¿Es momento de candidaturas presidenciales? Es que siempre pasa, pues, porque... Se lo pregunto, ¿usted sabe por qué? Por su, No, su pues, colega sí, de está bien. gabinete. No, pero le voy a explicar. Ya. El 25 de octubre, lo que debería haber ocurrido era la elección municipal. Y después de la elección municipal, entrábamos en una lógica de cierre del gobierno que estaba de turno y entrábamos en una lógica más electoral, más política electoral. Entonces, lo que ocurrió ahora es que las municipales se nos corrieron para abril, pero después del plebiscito, evidentemente, se vienen y se ponen las cartas sobre la mesa. Es lo que corresponde. Ahora, a este gobierno le toca no solamente ir abrochando y cerrando, sino que además, inéditamente, conducir un proceso constituyente de buena manera. O sea, hay un desafío nuevo, aparte de la recuperación del trabajo y ponernos de pie en los temas de pandemia. Entonces, son 3 cosas súper potentes, que es ir cerrando temas claves del programa de gobierno, proceso constituyente y lo que es relación con pandemia y recuperación de trabajo. Entonces, en ese contexto, ¿es razonable que empiecen a surgir cartas? Yo creo que sí, ya es el minuto. Si no, aquí no hay tapados, no los que llegan a última hora. No, ya es bueno que empiecen a mostrar sus cartas, sabe que yo estoy pensándolo, de manera prudente también, para no confundir en el debate, y tanto en la oposición como en el oficialismo. Ahora, Oye, lo que pasa es que hay tantos que no van a caer en una papeleta, sean No, todos. por supuesto. ¿Y usted lo ha pensado? Siempre uno lo piensa, pero hoy día soy ministro, feliz de la vida. O sea, no sé. Es que alguno ha dicho que hoy día soy ministro, pero en marzo puede cambiar. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero no hay que rehuir a nada. No, por supuesto. No se preocupe. Y en Renovación Nacional, así como la UDI, Evópoli, tienen que tener sus candidatos. Yo soy militante de Renovación Nacional y por lo tanto tienen que tener sus candidatos. Y al mismo tiempo tiene que haber una primaria. Eso es inevitable, ¿no? Eso de que todos ungimos a uno porque está muy bien en unas encuestas, o en otras sí, o en otras no, porque me cae más bien o más mal, no. Yo creo que tiene que haber primaria. Lo demostramos en la anterior, que habían pocos que querían primaria. Y salieron un poquito complejas esas primarias, un poquito intensas, con harto condimento en los debates sobre todo, los recordaremos, pero votó 1,5 millones de personas. Entonces, por lo mismo yo creo que es importante que existan primarias y que los diferentes partidos tengan sus candidatos o candidatas. Y en Renovación Nacional, en la UDI, bueno, y en Renovación Nacional hay varios nombres dando vuelta. Hay unos como que están en el Ministerio de Defensa, como es Mario, que ha planteado, no estoy diciendo nada nuevo. Hay senadores también. Bueno, en fin, ahí vamos a ir viendo cómo camina la cosa. Muy bien, pues el ministro Cristian Monkever, en conversación con Semana 24, agradecerle el contacto, ministro, a ver si la próxima lo tenemos sentado acá en el estudio. De todas maneras, ¿Ya? eso no me lo pierdo, porque además, de verdad, creo que hacen un buen programa y de buen análisis, de buen nivel, que ayuda para tomar decisiones después. Así que, encantado. Gracias, ministro. Vaya a la reunión, lo va a retar el presidente. Gracias, que les vaya bien. Chao. Muy bien. Ya, pues el ministro
Christian Bonker. Varias claves. De A a la Z, De varias la A. claves, ¿ah? Sí. Y termina además con algo que es lo que está metiendo ruido también dentro de todas estas cosas, que tiene que ver, por cierto, con los que van apareciendo y en esa papeleta larga que él decía de candidaturas presidenciales. Pero deja varias cosas ahí. Me da la impresión, y no sé si concuerdan ustedes, Octavia, Rodrigo, que hay una molestia muy fuerte en Evópoli, ¿no? No, quedó claro cuando él dice y les enrostra que el argumento de los niños primeros es lo que se lleva Felipe Cas después de la primaria al programa Sebastián Piñera. Y ahí él dice claramente, no hay aplausos, no reconocen, era agenda de ellos, traspasando claramente esa molestia bastante pública. Otra clave importante, no dijo populismo a propósito del voto del 10%. La señal que yo justo te quería comentar antes de que fueras a la entrevista es lo que tiene que ver con el 10% y lo que ocurrió y la decisión del presidente de la República, que está también confirmada por él mismo en la entrevista al Mercurio, de ir al Tribunal Constitucional. Algo que estaba previsto, el del primero, no se hizo. Él no se hace cargo de por qué no se hizo en ese minuto, habla del alto quórum que tuvo, pero eso se supo después de que se votó. Y la decisión de ir ahora al TC puede también enrarecer mucho el ambiente político, porque en medio del proceso constituyente, el Tribunal Constitucional y todas sus instituciones son las que van a estar también como parte del análisis. Y ese es un tema bien complejo, es una decisión claramente del presidente, porque hay mucha molestia en la moneda con la manera en que se han llevado adelante estos proyectos dentro de la Comisión de Constitución y puntualmente de los votos oficialistas. Si el presidente dice de que cuando no se respeta la Constitución hay que usar las herramientas y eventualmente tenemos votos de Chile Vamos, ya hubo en el primero y ahora en el segundo, entonces Chile Vamos también está violando la Constitución. Yo solo me explico así de que Christian Bonker no haya dicho directamente son populistas, que es lo que se escuchó claramente en la primera votación. Yo siento que es incendiar la pradera llevar el proyecto al Tribunal Constitucional. Me imagino que leyeron la nota del Mercurio el otro día donde ya habían amenazas a los miembros, abogados de ese tribunal, dando vueltas y en consideración de las policías y de la Fiscalía para tomar todas las previsiones del caso. Imagínense lo que ocurrió con el senador Lagos Weber en su momento en la discusión del primer 10%, que era el único que decía, oye, esto puede ser un poquito regresivo, pongamos impuestos, le llegó una capotera por redes sociales, se publicó su dirección personal y terminó bajando la indicación. La FUNA, es que eso es súper O importante. sea, yo creo que si llega el proyecto, vamos a ver el Tribunal Constitucional repleto de vallas papales varios días, digamos. ¿Te acuerdas para la puede votación de la generar ley de aborto en un- 3 causales? un delicado. Bueno, agarraba una patada a Iván Aróstica, Aróstica, al se presidente. terminaron Claro. pegando en la puerta. Lo que dice Munker también es que, ojo, que los partidos nos presten un poquito de ropa. Lo dijo con todas sus letras. Porque en el gobierno también sienten esta cuestión de verse atacados por todos los flancos y de alguna manera algunos en el mismo oficialismo se aprovechan. Yo diría que en la presidencial ya las cartas están corriendo hace bastante rato, no solo después del 25, que a nadie sorprenda que Mario Desbordes va a ser candidato en RN. No, me parece que lo No, hemos y conversado aquí de hecho todo el mundo ya te reconoce hace que rato. el objetivo de Mario Desbordes es ir a la primaria con Joaquín Lavín. Sí, claro. Y que esa es llegar a esa instancia la ofensiva. y que la derecha se muestre como entera detrás de un proyecto de derecha social. Exacto. Cualquiera sea el que gane en esa instancia. El escenario en la UDI parece estar más despejado para Lavín, pero acuérdense que él ha puesto algunas condiciones. Que su sector se abra a la posibilidad de que él gobierne con otros nombres también, en el caso de llegar a la moneda. Lo que a algunos no les molesta y están impulsando a Evelyn Matei y a otros nombres, incluso en el mundo de los republicanos, ¿no? Pero les ayuda a copar De el José Antonio centro, Kast. en el fondo, que entre Desbordes, Lavín con el Mucho, discurso que hemos conversado, y lo que significa también que Lavín esté apostando de verdad por un gabinete transversal. Lo hizo Sebastián Piñera en su primer gobierno con, ¿te acuerdas? Con Gino Rabinet en defensa. Así es. ¿Qué pasa si la propuesta de Joaquín Lavín empieza a madurar y empieza a decirlo ya así, tal cual te lo estoy planteando yo, con miras al avance de esa Puede ser. elección? Esta lluvia de presidenciales, Rodrigo, es sumamente evidente con respecto al momento político que se vive. Yo creo que después del 25 de octubre, más allá de que cada uno está interpretando como quiere el 78% del apruebo, hay una nueva fase política. Ahora igual es bien difícil hacer campaña con un gobierno tan debilitado como el que estamos, Es cierto. como el que Sí. estamos mirando, Bueno. y hay una herencia del estallido también, es decir, de alguna manera tienes que conversar con la calle.
de alguna manera para hacer Tienes que darle campaña. con ahí. No es el mismo escenario que antes. No. A propósito de la calle, vamos a ver imágenes de lo que está pasando a esta hora en la ciudad de Temuco, el cortejo fúnebre que, por cierto, lleva al cabo segundo de Carabineros muerto el viernes recién pasado. Hemos, durante gran parte de la mañana, contándoles a ustedes, por cierto, lo que ha ocurrido ahí en esa ciudad, en lo particular en Temuco, que decía yo, hay cuarentena, qué linda la carroza. Un simbolismo ahí, Es un simbolismo, además, es la despedida de un joven carabinero de tan solo 24 años que lamentablemente y tristemente deja una familia, deja una viuda, 2 menores, uno de 6 y de 7 meses de vida. Bueno, y lo que significa, por cierto, la pérdida de un ser querido desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista del dolor, como así también, y lo habíamos conversado antes de ver estas imágenes, lo que tiene que ver también con la propia institución, el dolor que hay adentro de esa institución. Leía alguna crónica de cuando llegó el ministro del Interior, Víctor Pérez, el viernes, a la comisaría donde estaba este cabo, sus compañeros, la mayoría no paraban de llorar a propósito de la muerte de su compañero. Y él le preguntó justamente al tío si a propósito de este fallecimiento él quería dejar de ser carabinero. Y por lo que relata la crónica, leímos la misma, él decía que no, ni a palo fue la respuesta de ese tío. Entonces, tienes también un arraigo importante en términos de carabinero. Oye, a propósito de esto, Mario Desbordes fue ex carabinero. Así es. En términos de políticos con relato que pueden capitalizar bien este tipo de crisis. Y un gallo que además... Es frío de mi supo- parte poner una clave política arriba de la mesa No, en pero es estas verdad. circunstancias, pero es que lo que pase hoy día, lo que diga el presidente, lo que diga el ministro de Defensa, es fundamental Importante. en términos de cómo se va a conducir, porque esto ha sido una crisis. En el Ya caso de tiene todo caso lo de del mundo. Desbordes en materia presidencial, él además tiene bastantes pergaminos que mostrar en el marco de la crisis social. O sea, fue una de las figuras, si no la gran figura de la derecha en encauzar esto y llegar hasta donde estamos, digamos, con el plebiscito de por medio y con el proceso constituyente que Y con un posible cambio de gabinete que es obligatorio de aquí a fines de noviembre por los ministros que quieran ser candidatos Sí. para el próximo año. Así parece. ¿Qué pasa si es que se avanza con la acusación constitucional en contra de Víctor Pérez? Eso también te fuerza un cambio de gabinete. Y ahí todos dicen Víctor Pérez puede ser el ministro de Interior con las Hombre. implicancias que pueda tener para él tener ese cargo. ¿Qué decirles? Muchas gracias por estar acá, Octavia Rivas, Rodrigo Vergara. Nos juntamos el próximo día domingo, si Dios así lo quiere. Cuídense los dos y nosotros vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Que estén bien, ¿eh? Gracias Ya a volvemos ti. con más temas Muchas en la gracias. semana 24. Chao. Vamos a estar mirando lo que pasa en Estados Unidos también, la elección presidencial del próximo día martes y lo que conversamos con el ministro de las Express, Christian Bonker. El Sename que termina, se acaba, pero van a haber otras 2 instituciones que van a funcionar en paralelo. Una pausa y ya regresamos con más temas a semana 24. Semana 24. Semana 24. De regreso en Semana 24, yo quiero contarles que es el momento de cumplir ese viaje soñado y Promo Vacations lo hace realidad junto a los mejores hoteles como White Dam y también el Marriott. Incluye 4 días en la mágica ciudad de Orlando, 4 días en la capital del sol, en Miami, además un bono de 3 días en un crucero al Caribe, todo con un automóvil libre de kilometraje por todo el tiempo de tus vacaciones. Esta promoción tiene una vigencia de 24 meses y las primeras 20 llamadas al número gratuito que usted ya ve en pantalla, el 800-914-066, pagan por 1 y vacacionan 4. Oferta garantizada por Promo Vacations. Usted puede revisar los detalles en bases publicadas en la 18ª Notaría de Santiago. Bueno, lo conversamos hace escasos minutos con el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Christian Bonker. Él nos decía, bueno, a veces nos critican a nosotros en el gobierno porque no resultan algunas cosas, hay algunos proyectos de ley que no funcionan. Tenemos también algunas críticas respecto a cosas que no avanzan en el Parlamento y destacaba que nos aplauden poco cuando hay otras que avanzan. Y una de las que avanzó esta semana tiene que ver con un desafío importante que se había propuesto el gobierno del presidente Piñera, que tenía que ver con poner a los niños primeros en la fila. Se va acabando el Sename, se está terminando una de las instituciones
criticadas, muy golpeadas en el último tiempo, cuestionadas también, por cierto. Y queremos hablar de este tema. La tenemos acá en estudio, la subsecretaria de la Niñez, Carol Baum, para hablar justamente de este proyecto de ley que salió esta semana, Carol, del Congreso. Comienza a cambiarse esta fisonomía del Sename. Van a haber ahora no uno, sino que 2 ministerios que se van a hacer cargo de esta nueva institución. Y quería partir preguntándole, ¿es solo un cambio de nombre? Algunos dicen, no basta con cambiarle el nombre al Sename y tratar de distribuir las cosas. ¿Cuál es el gran cambio profundo que va a tener esta nueva institución que se aprobó en el Congreso? Bueno, muchas gracias por la invitación. Y bueno, no es solo un cambio de nombre, y quiero partir diciéndolo muy claro. ¿Por qué? Porque una de las cosas fundamentales del cambio es, y que es muy gráfica, es el hecho de que hoy día el Servicio de Protección va a estar bajo la dependencia del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. ¿Y quiénes son los grupos que están bajo esa protección? Son los grupos vulnerables. Por lo tanto, hay un cambio de foco muy claro de niños que estaban bajo la dependencia del Ministerio de Justicia, que en general tiene un carácter como punitivo, ¿cierto? Sí. Desde gendarmería y de reinserción social para los mayores de 14, a niños que se reconoce que son niños vulnerables y vulnerados en sus derechos. Por lo tanto, ya ese solo cambio ya es un cambio significativo. Pero me da un minuto, vamos a seguir con el tema. Queremos ir a un móvil ahora porque está hablando aquí el director de Carabineros. Ahora, Mario Rosas, ahí en la Araucanía, escuchamos al director de Carabineros. A Eugenio, quien parte a engrosar las filas de los escuadrones celestiales. Y finalmente, este hecho no puede quedar así. Por tanto, yo ahora me voy a retirar, voy a una reunión con los equipos de investigación para ver en qué va esa investigación, para ver ese avance. Lo que sí le puedo decir a la comunidad, que este hecho no va a quedar así. Estamos comprometidos y vamos a usar la mejor herramienta que tenemos, que es la ley. Y también vamos a usar a los mejores investigadores, que en este caso son Carabineros. Muchas gracias por vuestra atención, muchas gracias y por favor excúseme que tengo que seguir en esta labor. Muy amable. Bueno, las palabras del general director de Carabineros, Mario Rosas, ahí en la Araucanía, en la ciudad de Temuco, cuando además vemos las imágenes del cortejo fúnebre que despide a este cabo segundo de Carabineros. Y en la misma línea habla el general director de la institución de lo que lo hiciera más temprano el presidente de la República, Sebastián Piñera, acá en Santiago. Este hecho, este asesinato, este crimen, dijo el presidente, no va a quedar así, no va a quedar impune. Lo mismo ha dicho el general director de Carabineros a propósito de todas las investigaciones que se vienen de aquí en adelante y el proceso que llevan adelante, por cierto, también el Ministerio Público, de cómo se va a investigar y tratar de dar con los responsables de la muerte de este cabo segundo de Carabineros. Reunión, decía el general director Mario Rosas, para llevar adelante todas las políticas y todas las determinaciones que se tengan que adoptar para dar con los responsables de esta muerte de este cabo segundo de Carabineros. Volvemos al estudio. Carol, estábamos hablando un poco de esta nueva institución. Usted me decía, no es un solo cambio de nombre, no es un cambio de título, porque tener varias cosas importantes. Sí. Y yo quería apuntar a eso. ¿Qué rol juega en este caso y en esta distribución o división de poderes el Ministerio de Justicia y cuál el de Desarrollo Social y Familia? Así, bueno, como lo estábamos conversando anteriormente, hoy día, el Sename está bajo la dependencia del Ministerio de Justicia. Toda la parte que es de protección, es decir, de aquellos niños que han sido vulnerados en sus derechos, pasa al Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Y toda la parte que hoy día se mantiene en el Sename, es decir, bajo justicia, se está transformando en el Servicio de Reinserción Social Juvenil. Es decir, eso también tiene un cambio de foco, porque más que algo de carácter punitivo o de tratar de, en el fondo, mantener a un niño separado de la senda delictual, tiene un foco en reinserción. Por lo tanto, ambos servicios cambian sin perjuicio de que uno se mantiene en justicia y a nosotros nos corresponde la dependencia de este nuevo servicio de protección. Y este es uno de los cambios que es como más significativo porque es muy visual, ¿cierto? Pero también tiene otros cambios, como por ejemplo desde el sujeto de atención del servicio, del Sename. El sujeto de atención es el niño, lo que está bien, pero en este nuevo servicio es el niño y su familia. Y en términos muy simples, si uno separa, por ejemplo, a una huevita recién nacida de su mamá porque la mamá consumía alcohol y droga y no es capaz de hacerse cargo, nunca vamos a volver a producir la revinculación familiar si no trabajamos con la mamá, ¿cierto? Tenemos que trabajar con el niño para reparar ese daño que probablemente se le causó, pero también con la mamá. Entonces hoy día el foco está en eso y además con un foco prioritario en
mantener el derecho de los niños a una familia. ¿Y cómo hacemos esto? Potenciando los programas ambulatorios, es decir, tratando de que ojalá nunca se tenga que separar al niño de su familia, sino que se trabaje con los niños desde sus familias, con sus familias, para entregarles a ellas las herramientas para poder protegerlo de la mejor forma. Ahora, si esto no se puede, Claro. en muchos casos no se puede, la primera prioridad son familias de acogida, que son de dos tipos. Extensa, que es alguien de su familia cercana, con quien en general se produce un mejor vínculo, una hermana de la mamá, la abuela, etcétera, o una familia de acogida externa, que son familias preparadas para esto por el servicio o por programas que se dedican a eso. Y en último término, la residencia, y esta residencia siempre de carácter familiar. Por eso que lo que hemos hecho es hemos transformado estos CREAT, que eran donde habían hasta 100 niños o más, adolescentes muchas veces, en que no tenían ningún trato personalizado, a residencias de carácter familiar. 15 niños máximo, con cuidadores a su cargo, con un trabajo muy centrado en la reparación del daño y también en la vinculación familiar, o en caso de que esto no sea posible, la preparación para la vida independiente, porque son niños que a los 18 o 24 años van a egresar del sistema y tienen que poder hacerse cargo de sí mismos. Secretaria, en el papel, como idea, suena bien bonito y una reestructuración bien grande respecto a lo que tenemos hoy por hoy. Y dos preguntas. ¿Hay recursos para eso? ¿Hay recursos disponibles para llevar adelante todo lo que usted nos está detallando? Y segundo, esto no se va a implementar de la noche a la mañana. Va a tener un año. ¿Por qué tanto tiempo se va a demorar más o menos en estar instalado? Hay un año máximo de implementación. Nosotros esperamos hacerlo antes de esto porque venimos trabajando hace mucho tiempo para poder ponerlo en marcha lo antes posible. Pero tú dijiste algo que es muy claro, que las leyes no cambian las realidades. Si yo pongo en una ley, todos los niños van a ser, en términos simples, porque no es así, van a ser bien tratados, no van a ser vulnerados, eso no cambia la realidad, eso es una intención y es lo que buscamos a través de la ley. Lo que cambia la realidad es la administración correcta, que nosotros les entreguemos las herramientas adecuadas a los organismos colaboradores o a quienes tienen cargo el cuidado de los niños para que puedan cumplir bien este rol, que los apoyemos técnicamente y que los supervisemos y fiscalicemos correctamente, que los sancionemos si es que no hacen bien su rol. Por lo tanto, todo esto efectivamente implica un tiempo. Y si hay más recursos, sí, hay más recursos. Hay recursos que están asociados a las listas de espera que lamentablemente existían en el Sename y han ido existiendo para poder cerrarlas antes de o acortarlas lo más posible antes de que empiece el nuevo servicio. También para lo que es el cierre de los CREATs, ya se han cerrado varios, pero todavía hay algunos que están en proceso, es decir, estos de transformaciones en residencias familiares, hay recursos asociados a eso y también hay un 40% adicional de presupuesto que está en este nuevo servicio en relación a lo que había en protección del Sename, 40% más, que tiene que ver con las capacitaciones de funcionarios, mejores roles de apoyo técnico, supervisión, fiscalización y también evaluación permanente de los funcionarios que tienen a cargo los niños, porque son los que tienen el rol de protección. Me gustó eso que de la teoría a la práctica hay un gran mundo, o de la ley a que se cumpla la ley escrita también hay un gran mundo. Y a propósito de lo mismo, usted hablaba de la administración. ¿Van a haber requisitos más exigibles, por ejemplo, para los organismos que van a colaborar con esta nueva institución? Y lo segundo, entiendo que hay algunos organismos que hoy día estaban funcionando con el Sename que están fuertemente cuestionados, hay algunos que están en investigación. ¿Esos organismos van a poder, colaboradores, insisto, van a poder participar de este nuevo proceso? Todos los hoy día organismos colaboradores del Sename se tienen que acreditar ante un consejo externo. Esto parte de cero. Así es. En el sentido de que el Hogar de Cristo va a seguir probablemente teniendo alguna residencia, pero tiene que hacer todo el proceso de reacreditarse ante este consejo externo, que no es dependiente del servicio, por lo tanto el servicio no es juez y parte en este caso, y este consejo externo va a acreditar todos los que quieran seguir en este nuevo servicio ejecutando programas tienen que transformarse en un colaborador acreditado, es decir, pasar por este consejo externo con requisitos muy exigentes, y aquellos que tienen investigaciones vigentes no pueden reacreditarse en ese mismo programa sin separar a la persona que está investigada. O sea, son requisitos mucho más exigentes. Son requisitos más exigentes también para los directores nacionales y regionales y también para los funcionarios que trabajan tanto en la administración directa
como en los organismos colaboradores. Hay requisitos muy exigentes en ese sentido, establecidos por la ley, y por lo tanto también estamos haciendo en conjunto con la sociedad civil y la academia, construyendo programas de capacitación para que los educadores de trato directo y quienes tengan las competencias para poder hacerlo estén capacitados de la mejor forma posible. Va a haber una capacitación para esa gente, porque veíamos dos cosas acá, subsecretaria. Una, la gente, por cierto, que tenía problemas incluso de diferente índole, porque la situación de trabajar en esos centros no era la más cómoda, la más adecuada. Y por otra parte, algunos que incluso vulneraban los derechos de los menores. ¿Eso va a haber un filtro diferente para eso y una capacitación, me imagino, para la gente que va a trabajar, ya sea pública o privada, en estas nuevas instituciones? Así es. Hay, además de evaluaciones permanentes, tanto psicológicas como técnicas, capacitaciones y también sanciones muy graves para aquellos organismos colaboradores en los cuales se vulnera un derecho de los niños. Tenemos establecido tanto protocolos para que les permitan, que son bastante estandarizados para prevenir cualquier tipo de vulneración, y posteriormente sanciones en este sentido. Déjeme llevar la colación a propósito de que hay gente que igual no está muy conforme con lo que salió del Congreso. La defensora de la niñez dijo que no se trata de una reforma tan estructural respecto a lo que era el CENAME, lo que se está anunciando hoy día. Y ella critica básicamente el financiamiento, que tiene que ver a través de subvenciones. No le gusta mucho ese concepto. ¿Eso se mantiene? ¿Cambia? ¿Sí? Se mantiene con... A ver, en primer lugar, nosotros ya aumentamos la subvención porque, de acuerdo a las exigencias que uno le está haciendo a los organismos colaboradores, tiene que financiarlos también. De acuerdo a los estándares de exigencias, también puede aumentar esta subvención también año a año, de acuerdo también a lo que nosotros le estamos exigiendo. Además, se transparentan todo lo que tiene que ver con factores que aumentan la subvención, como por ejemplo la territorialidad, la dificultad del niño en que se está tratando, etcétera. Por lo tanto, ahí también hay factores que se transparentan, que antes no era así, y esto le da mucho más seriedad al sistema y mayor transparencia. Y además se flexibiliza, se hacía una crítica que al pagar, y esto lo dice la defensora también, que al pagar por cupo de niño, hay una tendencia a que el niño esté dentro del organismo y no darlo, y no que salga, ¿cierto? Aquí se hizo dos cosas en ese sentido. Una, que se aumentó el componente fijo y el componente fijo que reciben los organismos colaboradores, y el variable, por el número de cupos, se disminuyó, ¿cierto? Eso por una parte. Es como un sueldo base más comisión. Yo no lo diría. En términos sí, de entender un poco la figura... Pero a mí también me llama la atención que la defensora diga eso, porque les falta un conocimiento. ¿En qué sentido? En que los organismos de colaboradores del CENAME hoy día están recibiendo, por ejemplo, alrededor de 600.000 pesos, de acuerdo a las distintas variables, por un niño. Por cada niño. Lo normal es que ellos gastan hasta 1 millón o más. Por lo tanto, ¿cuál es el incentivo a quedarte con un niño si tú estás poniendo más plata? O sea, no puedes tener ese incentivo, porque a ti cada niño te sale más caro. No es que estás recibiendo esa plata, pero tienes que poner más plata también para tratarlo con los estándares que a ti que corresponden. Por lo tanto, es difícil que haya en el fondo ese mal uso de los recursos. Porque el incentivo es nulo. Así. Esto es las residencias. Sí. En los programas ambulatorios eso puede ser más probable, por lo tanto va a haber una mayor fiscalización. Se hizo un trabajo tanto con UNICEF como con la Universidad Católica de estudio de todos los programas ambulatorios para poder reformularlo y para que sean más efectivos y eficientes, y eso también genera un cambio. Y por otra parte, nosotros hoy día un gran número, yo diría alrededor del 90% de los niños están en programas de organismos privados y no bajo la supervisión del Estado. Son más de 8.000 personas las que trabajan en eso. Esto es mucho más grande que el MOP, por ejemplo. Por lo tanto, traspasar todo eso al Estado, la verdad es que sería generar mucha burocracia, sobre todo porque en los organismos administrados por el Estado se gasta mucho más recursos y tenemos lamentables casos de vulneraciones en los organismos del Estado también. No es que haya más casos de vulneración en los organismos privados. Proporcionalmente, de acuerdo al número que atienden, hay más casos en el Estado. Entonces, no por pasar esto al Estado va a funcionar de mejor forma. Lo que nosotros tenemos que asegurar desde el Estado es que, sea público o privado, quien tiene a cargo los niños, se produzca siempre la reparación de sus derechos, un buen trato, la no vulneración y el buen uso de recursos, pero independiente de quién los tiene
a cargo. Déjeme preguntarle algo, subsecretaria, a propósito de lo que va a ser este proceso de transición, de la implementación de estas dos nuevas instituciones. Usted me decía, ojalá, tenemos un año de plazo, ojalá lo podamos hacer antes de ese plazo. ¿Qué va a pasar con el Sename en ese entonces? Y entiendo, con un Sename que además va a tener muchos menos recursos. El Sename, en la parte de reinserción, va a tener menos recursos, pero va a tener los mismos recursos asociados a reinserción que tenía antes. Las rebajas que han habido son de carácter administrativo y no de, en el fondo, que para generar eficiencias en el sistema, pero no de la plata que llega directamente a los niños, ni en protección ni en reinserción. Por lo tanto, durante un tiempo vamos a tener este servicio de protección especializado y el Sename en materia de reinserción, con sus dos directoras, una directora implementadora, que es María José Castro, que la anunció el presidente, y la directora del Sename, que además tiene mucha experiencia en todo lo que tiene que ver con reinserción social juvenil. Por lo tanto, Rosario Martínez va a estar a cargo del Sename y María José Castro del Servicio de Protección, bajo la dependencia del Ministerio de Desarrollo Social y Familia y de la Subsecretaría de la Niñez. Sí, le leí una entrevista a Rosario Martínez a propósito de lo mismo, que decía, bueno, efectivamente nos van a reducir un poco el presupuesto, pero no es que la estructura del Sename vaya a cambiar tanto a propósito de eso. El desafío es enorme, ¿no? De lo que significa implementarlo, sacarlo adelante. Usted ve que la sociedad, y no quiero hablar de los partidos políticos, lo que se discute en el Congreso, pero usted ve la sociedad de verdad enfocada en que esto se genere de la forma que debiese generarse, subsecretario. La verdad es las que soluciones para esos niños vulnerables y que han sido vulnerables durante mucho tiempo, no ahora, durante mucho rato y que han estado en estas instituciones. Nosotros vemos que la opinión pública en general, y lo hemos consultado y lo hemos preguntado incluso a los niños, está muy esperanzada con esto. Hay esperanza de que esto cambie efectivamente la vida de esos niños que han sufrido tanto durante tanto tiempo. Pero nosotros también queremos bajar la expectativa por lo que conversamos anteriormente. El día que se apruebe la ley, o el día que se promulgue la ley, o incluso el día que entre en vigencia 100% el servicio, no cambia de un día para otro la vida de los niños, sino que es un cambio que es paulatino, que es cultural, que requiere mucho trabajo, tanto de aquellos que trabajan en el servicio como desde la administración central, ¿cierto? Por lo tanto, esperamos que sea lo más rápido posible, pero esto es un proceso. Por lo tanto, nosotros hemos dicho que la aprobación de esta ley y la promulgación es un primer paso muy relevante, pero quedan muchos por delante. Y además nos quedan muchos por delante también en materia de prevención. Hay otra ley en discusión en el Congreso actualmente que crea todo el sistema de prevención bajo la dependencia de la Subsecretaría de la Niñez. Por lo tanto, ya hemos ido avanzando y yo creo que también tenemos que estar orgullosos como chilenos, como Estado en general, porque en los últimos 2 gobiernos, que no han sido todos de mi coalición, como ustedes saben, ¿cierto?, se han ido creando instituciones que van fortaleciendo esto y de a poco vamos a llegar. Que este proyecto mezcla mucho, ¿no?, de lo que se presentó en el gobierno de la expresidenta Bachelet y lo que se presentó en este gobierno. Así es, pero además en el gobierno de la presidenta Bachelet se constituyó la Defensoría de la Niñez y la Subsecretaría de la Niñez. Ahora tenemos el nuevo servicio y esperamos también tener todo el sistema preventivo, que es la alerta niñez con las oficinas locales de niñez, que lo que buscan es evitar que lleguen a este servicio de protección. Es decir, mediante los datos que tengamos, mediante las alertas que nos entrega el sistema, que por ejemplo, a través de una consulta, llega una madre embarazada con consumo de sustancia, nosotros podemos tratar a esa madre antes de que nazca y antes de que se produzca una nueva vulneración, ¿cierto? Por lo tanto, con este sistema preventivo vamos a evitar que lleguen más niños al sistema de protección y esperamos ir bajando el número de niños bajo cuidado del Estado. Eso suena muy interesante, subsecretaria, porque solamente no es tratar al niño, sino que tratar de hacerlo con la familia. Pero ¿qué va a pasar cuando no se pueda tratar con la familia directamente? Bueno, aquí lo que te comentaba anteriormente, familias de acogida en primer término, extensa o externa, y luego, a continuación, las residencias de carácter familiar. Y tenemos 2 programas que son muy importantes y son parte del Acuerdo Nacional por la Infancia. En primer lugar, el hecho de la preparación para la vida independiente. Cuando estos niños estaban en hogares de 100 niños, en que no cocinaban, en que no manejaban dinero, en que no salían, etcétera, era imposible que a los 18 años estuvieran listos para salir a la vida, hacerse cargo de sí mismos, tal como... O sea, le estamos exigiendo eso a ellos cuando
Hoy día, al menos en Chile, los niños que yo conozca normalmente no salen de su casa a los 18 años. Ningún papá, por muchas herramientas que le haya entregado, le dice ya cumpliste 18, toma ya, listo, estás egresado de mi familia, ¿cierto? Por lo tanto, entregarle todas esas herramientas para eso. Y por otra parte, hay un grupo de niños que tienen una mayor complejidad, que son los menores de 14 años, que esto es una realidad que cada día se ha dado más, que efectivamente cometen un delito, pero son inimputables. Ese segmento de niños estaba invisibilizado y se los trataba siempre como niños vulnerados. Efectivamente son niños vulnerados, porque un niño de 14 años que llega a eso está viviendo en un entorno que no corresponde, probablemente ha sido vulnerado, ha sido utilizado para cometer delitos, etc. Pero tenemos que visibilizar esa realidad y tratarlos de forma tal que los saquemos de la senda delictual. Eso no se estaba haciendo. Hoy día tenemos programas especializados para eso. El menor de 14 años que entra en conflicto con la ley tiene que tener un tratamiento especial, no solamente como si hubiese sido solo vulnerado. Es un niño vulnerado que también está en una senda de la que la tenemos que sacar. Por lo tanto, estos dos nuevos programas fortalecen enormemente el trabajo que se hace con estos niños para que efectivamente, una vez egresados, no tengan herramientas para poder vivir de forma adecuada, para formar familias si es que eso quieren hacer, para trabajar, para estudiar. ¿Y cómo se trabaja en ese caso específico que usted me está dando, subsecretaria, el tema de la reinserción? Bueno, esos casos. La preparación para la vida independiente ya tiene varias, hemos ido desarrollando distintas aristas en este sentido, como por ejemplo, bueno, primero que tienen que, los niños se pueden quedar hasta incluso más allá de los 24 años si es que están estudiando o trabajando cuando están en una residencia para poder entregarles ese apoyo. Por otra parte, los tutores también en estas residencias familiares tienen que irles enseñando el manejo de dinero, el uso del transporte público, a cocinar, una cosa tan simple como a cocinar o pedir o saber cómo, en el fondo, alimentarse en forma adecuada, etc. Entonces, todas estas son herramientas para la preparación para la vida independiente y también el acompañamiento en el sistema de protección social, que es dependiente del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Por lo tanto, aquí también es otro cambio importante. ¿Por qué? Porque los vamos a poder ayudar a postular a la vivienda si es que corresponde, a una vivienda mediante un subsidio del Estado, a una beca para poder estudiar, a un bono que le corresponda, etcétera. Entonces, al estar integrado en este sistema de protección social en el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, vamos a poder ayudarlos de mejor forma a prepararse para la vida independiente y posteriormente a poder desarrollar su vida de la forma más plena posible. La subsecretaria de la Niñez, Carol Baum, en conversación con Semana 24, dándonos todos los detalles de este nuevo proyecto que sale y que, por cierto, genera mucho entusiasmo de que pueda funcionar como se espera, subsecretaria. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, Rodrigo. Que esté muy bien. Y hace instantes le contamos también que el Ministerio de Salud dio a conocer el informe COVID de la jornada, 1.607 casos nuevos y 40 personas fallecidas, con lo que la cifra total de fallecidos asciende a 14.247 en nuestro país, desde que conocimos el primer caso el pasado 3 de marzo. El número total de contagiados es de 511.864. Es el balance de las últimas 24 horas que ha entregado el Ministerio de Salud. Nos vamos a ir a una pequeña pausa comercial. Ya retornamos con más temas acá Semana 24. Entre otras cosas, vamos a mirar lo que pasa en los Estados Unidos a 2 días de la elección presidencial en ese país. Semana 24. Semana 24. De regreso acá en Semana 24, decíamos, varios temas nos quedan pendientes todavía de lo que ha pasado en el transcurso de esta semana y lo que se viene para la próxima. Uno de ellos tiene que ver con lo que va a pasar el próximo día martes 3 de noviembre en los Estados Unidos. La carrera presidencial al rojo y en recta final, podríamos decir, a 2 días de que pasen los comicios en ese país. Queremos hablar de este tema justamente con Catherine Reyes Hochschild. No sé si lo pronuncié bien, espero que haya sido así, que es académica del Instituto de Ciencia Política de la Católica. Catherine, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, muchas gracias por estar en Semana 24. Gracias por la invitación.
Catherine, quería partir preguntándote a propósito de lo que hemos visto en los últimos días, despliegue total tanto de Donald Trump como del propio ex vicepresidente Joe Biden en diferentes estados que pueden marcar la clave. Pero antes de eso, de ir a ver cuáles pueden marcar la clave, quería preguntarte por la gran cantidad de personas que han emitido su voto de manera anticipada. 90 millones de personas se estima, lo que podría transformar esta elección en una de las elecciones con más participación del último siglo, dicen algunos. Eso es cierto. Entonces, más que 92 millones de personas ya han votado de manera anticipada o por correo. Y eso es algo inédito. A la vez es bueno porque las condiciones son permitidas para que la gente pueda realizar el voto en este contexto de pandemia, pero a la vez abre muchas posibilidades de atraso en el conteo de los votos. Entonces, no estamos hablando de un día de elección, estaríamos hablando de una semana o semanas de conteo de votos. Entonces, es posible saber eventualmente quién gana el martes, pero probablemente vamos a tener que esperar algunos días haciendo el conteo estado por estado. Catherine, y a propósito de lo mismo, ¿va a ser más reñida esta elección a propósito de la gran cantidad de gente que, como tú nos decías, 92 millones de personas han votado ya de manera anticipada y lo que pase de aquí al próximo día martes? En un país que además, digámoslo, está bien polarizado, ¿no? Extremadamente polarizada. Sí, algunos dicen que el país está más tan polarizado como durante la guerra civil en el siglo XIX. Lo que es seguro es que las encuestas no se han movido mucho en los últimos meses, seguramente en las últimas semanas no se han movido mucho. Y lo otro es que las encuestas agregadas y los modelos de proyección que hacen sobre la selección sugieren que Biden seguro va a ganar el voto popular, pero más que nada hay entre 85% y 90% de probabilidad de que Biden gane el colegio electoral, que finalmente es lo que decide quién ganó la elección. Entonces, en ese sentido, hay bastante certidumbre, lo que debería ocurrir en comparación con otras elecciones. Sí podría ser que algunos estados son muy reñidos en el conteo de votos. Vamos a ver. Vamos a ver, y uno de los que suena mucho, donde puede estar bien o puede marcar la diferencia respecto a lo que pase el próximo día, martes, Catherine, tiene que ver con el estado de Texas, que entiendo es el segundo más poblado del país, el que también tiene el segundo en la lista con el mayor número de electores, si no me equivoco tiene 38. Entonces, este despliegue de los últimos días puede marcar esa diferencia y cuánto de verdad se puede ver de disputa en algunos estados como el que te mencionaba yo, que era el estado de Texas. Sí, el estado de Texas históricamente ha sido un estado que ha votado más por candidatos republicanos, digamos. Entonces, si Biden gana Texas, eso realmente sería impresionante. Hay 3 estados que podrían darnos un buen indicador si gana Biden en la elección el día martes. Eso es Florida, Arizona y Carolina del Norte, digamos. Entonces, son esos estados en donde deberíamos saber tener un conteo o una proyección sobre esos estados, eventualmente el martes. Otro estado clave es Pennsylvania. El asunto con Pennsylvania es que empiezan a contar los votos anticipados el mismo día de la elección. Entonces otros estados ya han empezado a organizarse con los votos anticipados, organizarse con los votos por correo. Y los votos por correo toman más tiempo en contar. Y eso es importante, inyecta más incertidumbre en esta elección de cuánto se va a demorar en eso. Catherine, ¿cuánto puede cambiar de aquí al martes la visión de los que todavía no votan en los Estados Unidos? ¿Cuánto puede variar la decisión del voto? Y te lo pregunto desde el punto de vista de la herramienta que han ocupado los demócratas o la herramienta que ha ocupado Joe Biden de atacar el manejo que ha tenido el actual gobierno norteamericano respecto al manejo de la pandemia. Entiendo que el número de contagios está teniendo números diarios de los peores, o sea, de las cifras más complejas. Y ha sido una constante de los demócratas de atacar aquel punto para el actual presidente norteamericano. Eso, sumado a lo que está pasando hoy día respecto a la pandemia, ¿puede cambiar en algo el voto de los que no han votado todavía en Estados Unidos?
La verdad es que tal como mencionaste, esta elección es muy polarizada y no se ha movido y hay muy pocos indecisos. Durante las últimas semanas, alrededor de 3-4% de la población votantes probables realmente son indecisos. Entonces, probablemente no va a cambiar mucho en estos últimos días y como se mencionó, ya han votado más que 92 millones de personas. En ese sentido, todo el contexto de pandemia sí ha debilitado a Trump, pero más durante los últimos meses. No es un factor más de largo plazo de los últimos meses, no solamente esos últimos días, digamos. Catherine, tiempo atrás, el propio presidente de los Estados Unidos había cuestionado el modelo de los comicios, el voto electrónico, y había puesto un manto de duda respecto a lo que podría ocurrir el día de la elección o el postelección, si es que efectivamente él sale derrotado el martes 3 de noviembre o cuando se conozca el resultado final de estas elecciones presidenciales en los Estados Unidos. ¿Hay temor todavía de eso, de que el actual presidente no reconozca, por ejemplo, la derrota frente a Biden? Sí, entonces hay mucha más certidumbre sobre cómo votarían los estadounidenses. El gran incertidumbre es cómo reaccionaría Trump frente a una derrota o frente a resultados que son estrechos, pero darían margen para Biden. Y eso ha creado mucha ansiedad. Entonces Trump en varias ocasiones ha dicho que si él pierde es porque la elección fue fraudulenta. Y quiero aclarar aquí de que no hay evidencia sistemática de que realmente hay fraude sistemático en las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Sin embargo, existe una percepción entre muchas personas que apoyan a Trump que si gana Biden significa que la elección fue manipulada, que significa que había fraude electoral. Eso es muy preocupante para la democracia estadounidense, porque significa que aun si no hay fraude real, verdadero, significa que podría haber una percepción de falta de legitimidad en las elecciones. Entonces, los republicanos siempre han sido más preocupados por fraude, mientras que los demócratas han sido más preocupados por la supresión de votos, de votar votos, de no contar votos por temas legales, por temas de forma. Entonces, por eso muchos dicen que está en juego la democracia estadounidense en esta elección, dada esta incertidumbre sobre la percepción de legitimidad en esas elecciones. Yo sé que se han ido conociendo diferentes sondeos, Catherine, y me imagino que tú, al igual que yo, no tenemos la bolita de cristal para saber qué es lo que va a pasar el próximo día martes, pero sí quería preguntarte a propósito del fenómeno de lo que pasó el 2016, donde muchos demócratas todavía temen un poco de que pueda ocurrir lo que pasó el 2016, la ventaja que tenía Hillary Clinton sobre Donald Trump. ¿Ese fantasma todavía ronda en la cabeza de algunos demócratas? Claramente. De ahí viene mucha ansiedad. Entonces, han hecho simulaciones de qué pasaría si el margen de voto era predicho tan incorrectamente como en 2016 y sugiere que todavía ganaría Biden. Entonces, lo que ocurrió en 2016 fue que habían 3 estados, Michigan, Wisconsin y Pennsylvania, en donde se proyectaba que Hillary Clinton iba a ganar por 3-4 puntos y terminó perdiendo por menos que 1 punto porcentual. Ahora, en esta elección, en este ciclo electoral, se han mejorado mucho las encuestas son de mejor calidad y han hecho mucho más encuestas. Además, los márgenes de Biden son mayores que los márgenes de Hillary Clinton, pero nuevamente eso sí ha creado mucha preocupación entre los demócratas, a pesar de ver los datos y las encuestas y las simulaciones de probabilidades de ganar de Biden. Catherine, ¿qué te dice tu experiencia? ¿Cuándo podríamos saber efectivamente el resultado de estas elecciones del martes? ¿Cuántos días van a pasar para enterarnos de quién va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos? Okay. Lo que ocurre en los Estados Unidos es que no tenemos un equivalente a CERVEL, ¿cierto? Son los medios de comunicación que la noche de la elección hacen proyecciones en base a sus propios cálculos, sus propias estimaciones y equipo de expertos. Entonces, siempre es posible saber con bastante proyección, probabilidad de que gane un candidato u otro el mismo martes. Pero actualmente en los Estados Unidos los ciudadanos están muy preparados para pensar que eso no va a ser un día de elección, sino una semana o eventualmente más. Entonces eso es clave para entender y proceder con calma.
abre muchas posibilidades de judicialización a lo largo del proceso, pero todos sabemos que esa no es una elección como otras. Seguramente no, por lo que estamos conversando, por lo polarizado que está hoy día ese país y por muchas cosas más. Y a propósito de eso, y del voto decisivo, hay un voto que también es bien importante que tiene que ver el de los migrantes. Quería preguntarte a propósito de lo que hoy día leí una columna en el New York Times que daba cuenta respecto a qué esperan los migrantes de que si efectivamente gana esta elección Joe Biden. Y decía ahí el columnista respecto a que generalmente los demócratas prometen muchas cosas pero no la cumplen, y sacaba a colación un par de promesas que hizo incluso Barack Obama. ¿Qué se espera para ese mundo en los Estados Unidos, para el mundo de los migrantes, para el mundo latino, respecto a la figura, si es que efectivamente es Joe Biden, como lo muestra en la encuesta, el que salga como futuro presidente de los Estados Unidos? En esta elección el tema de migración ha sido un tema menos de prioridad, digamos. Entonces, Biden no ha enfatizado mucho, no ha hecho mucho, yo diría, para seducir a los votantes latinos en cuanto a temas de inmigración en esta elección. Entonces, pero sí es cierto de que Trump ha tenido siempre una ideología proteccionista, nacionalista, anti-inmigración, y se espera con la llegada de Biden que va a volver a una política más tradicional, demócrata, más acogida a los inmigrantes en los Estados Unidos. Entiendo que él ha prometido una reforma migratoria, como primera cosa. Segundo, habla de volver a instalar el DACA de los Dreamers, que podría ser una cosa que también podría avanzar en ese sentido. Y entiendo que también está buscando el estatus de protección temporal, que básicamente apunta a aquellos venezolanos que arrancaron de su país y que se fueron a radicar a los Estados Unidos y que están de manera ilegal. Son las tres promesas, entiendo, de Biden para el mundo latino, ¿no? Sí, lo que es un poco extraño en esta elección es que a Hillary le iba mejor con los votantes latinos en 2016 que Biden ahora, sobre todo en el estado de Florida, hay un poco de dudas sobre cuánto Biden ha podido capturar el voto latino. Lo que ocurre también con los votantes latinos en esa elección es que han habido varios análisis que a los votantes latinos les gusta mucho la personalidad macho de Trump y la personalidad más autoritario, más decisivo, como él representa lo mejor de capitalismo. Y francamente a Biden no le ha ido tan bien en seducir esos votos latinos en esta elección, tanto como le fue a Hillary Clinton en 2016. Entonces Biden sí ha prometido, ha hecho varias promesas para atraer ese voto, pero no es tan claro cuánto ha logrado a través de esas promesas. Catherine, deja hacerte una pregunta en potencial de lo que podría ocurrir. ¿Qué país va a recibir, si es que se da así como están mostrándolo en la encuesta, la ventaja que tiene Joe Biden sobre Donald Trump? ¿Qué país va a recibir Biden? ¿De qué va a tener que hacerse cargo primero? Me imagino que la pandemia es uno de los casos más importantes que tiene que llevar adelante, y el otro, desde el punto de vista económico, que fue una de las batallas que ganó en ese entonces el propio Donald Trump, y que fue sacando a colación constantemente para captar el voto, que no le funcionó a propósito del número de desempleados también en ese país. Sí, claramente. Entonces hay mucha preocupación de cómo sería la transición de poder, que sería al final de la elección, noviembre, diciembre, enero. Y durante todo ese tiempo Biden estaría como nombrando gente de su gabinete, hay una transferencia de poder entre gobiernos. Y no se sabe exactamente o cómo podría colaborar el equipo de Trump en eso. Entonces, en términos internacionales, lo que ocurriría que Biden obviamente tiene una política exterior más tradicional, internacionalista, poniendo más énfasis en las alianzas con otros países, que Trump ha sido muy nacionalista, proteccionista, anti-China, etc. Y con Biden se espera mayor diálogo. Ahora, es cierto que América Latina en este momento no es prioridad, digamos, en la política exterior para los Estados Unidos, sino es más bien relaciones con China, con Asia, con Europa y Medio Este. Catherine, la última pregunta que te quiero hacer tiene que ver con el rol de Kamala Harris, el 2 de la papeleta donde lleva Biden como presidente. El papel de ella en esta elección ha sido
tan o más fundamental que el de mismo Biden. ¿Cuántos votos efectivamente ha generado en el demócrata esta irrupción de esta mujer joven además y por cierto me imagino con aspiraciones de algún momento también llegar a la Casa Blanca, ¿no? Seguramente. Entonces, tradicionalmente los candidatos presidenciales eligen un candidato vicepresidente en función a su estado de origen, para atraer votos de ese estado en particular. Pero ella viene de California, que siempre vota por los candidatos demócratas en las elecciones presidenciales. Entonces, ella no atrae esto, sino que ella, más bien siendo mujer afroamericana, birracial, ha sido muy importante. Y ella obviamente sería la primera mujer vicepresidenta en los Estados Unidos. Dicho eso, esas elecciones fundamentalmente no giran en la selección de candidato a la vicepresidencia, sino como esta es una elección de incumbente en donde tenemos un presidente de poder que es básicamente un referéndum, se puede decir, sobre el desempeño del propio presidente. Pero sí, ella ha creado mucha energía, digamos, en el Partido Demócrata por ser tan competente, con grandes poderes retóricos, simbolizando la mujer, simbolizando múltiples identidades raciales, etc. Entonces, entre los demócratas, ella ha creado mucho entusiasmo. Perfecto. Catherine Reyes Coucholder, académica del Instituto de Ciencia Política de la Universidad Católica, te agradezco este contacto y la mirada que nos has dado a propósito de lo que va a pasar el próximo martes en los Estados Unidos en esta elección presidencial. Que estés muy bien. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Bueno, a propósito de los Estados Unidos, lo que está pasando, va a estar mirando con mucho foco lo que pasa el martes 3 de noviembre en ese país. Tenemos desplegado también un equipo en Washington, en Nueva York, que vamos a estar mirando de cerca lo que pasa este día martes con un programa especial también en la noche para ir analizando el voto a voto de lo que pase en la elección presidencial. Y acá en nuestro país lo que vamos a tener a partir de mañana es el Cyber Monday, que a diferencia de otros días, de otras veces, va a durar 3 días, 2, 3 y 4, y que el foco, de acuerdo a lo que se ha dicho, es básicamente pensar en Navidad o los regalos de Navidad, tomando en cuenta que estamos en época de pandemia, tenemos coronavirus, las compras presenciales cuestan hacerlas, bueno, y por eso se genera este comercio electrónico. Lo conversamos con George Lever, director del Centro de Estudios de Economía Digital de la Cámara de Comercio de Santiago. Ya lo tenemos conectado de manera remota. ¿Qué tal, George? ¿Cómo te va? Buenas tardes, gracias por atender Semana 24. Buenas tardes, Rodrigo, un gusto. Muchas gracias. Esto parte mañana, va a durar 3 días, decía yo, George, y me imagino que hay expectativa enorme para que esto funcione de la mejor manera. Y entiendo que a diferencia de otros cyber, la cantidad de participantes en esto es un récord, ¿no? Sí, bueno, habitualmente se van agregando más empresas cyber tras cyber, y en esta oportunidad hemos superado los 600 participantes, lo que ya es una cantidad, bueno, masiva desde el punto de vista de la oferta, y lo que nos pone una serie de desafíos desde el punto de vista de cómo lograr que todos, incluyendo por supuesto en forma fundamental a las pymes y a las fundaciones y a las empresas de regiones, tengan la visibilidad necesaria y la facilidad desde el punto de vista del usuario para poder lograr encontrar a esos proveedores, a esas ofertas, y por lo tanto que sea un muy buen evento para todos. George, no me equivoco cuando digo que efectivamente el foco que quieren darle ustedes a este cyber tiene que ver con lo que va a pasar en diciembre, y lo digo desde el punto de vista de que con esto de la pandemia, con esto del coronavirus, no sabemos lo que va a pasar, nadie se puede adelantar a los hechos, por cierto, ni saber lo que va a pasar en esa fecha. ¿Ese es el objetivo de este cyber que comienza mañana? Sí, es uno de los temas principales para este cyber en particular. Es un llamado y que tiene que ver sobre todo con aquellos participantes que están en el mundo de los bienes, ¿no es cierto? Recordemos que en el cyber hay empresas que proveen bienes, pero también hay servicios como turismo, algunos servicios financieros, servicios de salud y belleza, etcétera, educación. Pero en el mundo de los bienes en particular, ahí se hace más crítico el llamado pre-Navidad, considerando lo que tú decías recién, el riesgo que existe de que, uno, la incertidumbre que tenemos respecto de las reaperturas del comercio, dos, por primera vez nos vamos a enfrentar a una demanda de Navidad en tiempos de pandemia,
saliendo muchas comunas de la etapa más crítica del encierro recién. Y por lo tanto es muy difícil poder estimar cómo ese aumento de demanda va a ser capaz de ser absorbido por el comercio, sobre todo pensando en las cuotas que tiene hoy día desde el punto de vista de la normativa del comercio para poder operar en términos de los aforos, que son bastante restrictivos y exigentes. Entonces, en ese sentido, incluso el comercio físico también nosotros nos hemos plegado al llamado de adelantar las compras navideñas por eso mismo, para aplanar un poco esa demanda y evitar que sea crisis, digamos, lo que ocurra en diciembre. Y en el caso del comercio electrónico, claro, es una vía, es una muy buena alternativa para poder comprar con seguridad, sin tener que invertir tanto tiempo, digamos, en el mismo acto de compra, ni enfrentarse a los riesgos que tiene hoy día cualquier acto donde haya congestión de personas. Hablemos un ratito más de la seguridad del comercio electrónico, George, pero quería preguntarte a propósito de las categorías que tú estabas dando. Entiendo que por primera vez van a haber instituciones de beneficencia que van a estar participando en este Cyber, ¿no? Sí, es la segunda vez. Fue casi como un piloto en el Cyber Day de hace un par de meses. Por primera vez ingresaron fundaciones, fueron, si no me equivoco, 12 fundaciones. Y ahora ya entran con más propiedad, se convierte en una categoría importante. Hay más de 20, más que se duplicaron en realidad en relación a la vez anterior. Y eso nos tiene muy satisfechos porque demuestra que las que participaron tuvieron buenos resultados, demuestra que también este llamado que aprovechamos de hacer, sobre todo en los tiempos que corren, a no dejar de lado la beta solidaria, tiene eco, y eso nos parece muy bien, nos parece que es parte de la responsabilidad que tenemos al organizar eventos que tienen esta magnitud, este nivel de impacto y alcance. Tú hablabas recién respecto a la seguridad. Entiendo que también van a implementar un plan piloto de reclamos online para que la gente que tenga el problema mientras esté comprando pueda tener rápida solución. ¿Cómo va a funcionar eso? Sí, junto al Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Santiago hemos habilitado un sistema en el que una cantidad de empresas en este esquema piloto que tú mencionabas se adhieren a un modelo en el que el cliente puede directamente establecer un mecanismo de intercambio e interacción con el proveedor. Es una especie de mediación, ¿no es cierto?, que opera mucho más rápido que cualquier otro canal, tiene plazos para que haya respuesta. Las empresas tienen una contraparte dedicada a atender este tipo de requerimientos que llegan por este canal. Eso no afecta, por supuesto, a los canales tradicionales de servicio al cliente que tienen las empresas o los otros mecanismos que puedan tener los consumidores disponibles para plantear sus dudas, inquietudes, incluso reclamos. Pero les da una alternativa que es fácil de encontrar, que es fácil de tramitar y que conecta muy rápidamente con los proveedores. Así que eso es parte también de nuestras políticas de autorregulación que hemos venido implementando desde que partimos con los cyber. Decías tú, George, más de 600 sitios, ¿cierto?, que van a participar de este cyber. Uno tiende a marearse por momento, viendo tanta oferta. ¿Cuál es no sé si la recomendación, el consejo que hacen ustedes como Cámara de Comercio de Santiago o para llegar más rápidamente posible al producto que uno quiere comprar? ¿Cómo hacerla más rápida, en definitiva? Sí, yo creo que las recomendaciones básicas ahí es ya estar revisando los días previos el tipo de bienes o servicios que están dentro de mis necesidades. Hay que considerar además, y aquí repetimos un poco la sugerencia que hicimos la vez anterior en términos de concentrarse en aquellas cosas que realmente uno necesita, por ejemplo, los regalos de Navidad que están dentro de la planificación familiar, algunos servicios que uno también pueda tener preparado, en fin, la oportunidad tal vez de involucrarse en bienes de mayor envergadura, como puede ser una buena oportunidad para dar un pie por un departamento o por una compra mayor, pero también aquellas cosas que son más del día a día, no sé, los alimentos de mascota, por ejemplo, una buena oportunidad para comprar una cantidad importante a precios mucho más bajos que lo normal y que se van sumando mes a mes, en fin. Y por lo tanto estar revisándolo ya, buscando el tipo de cosas, haciéndole seguimiento a los precios, por ejemplo, aquellos productos que a uno le interesan. Y luego nosotros vamos a disponer, siempre cuando uno entra al sitio aparece en forma aleatoria, cada vez que uno entra
todos los sitios, por lo tanto se van a desplegar 600 sitios en la página, y ahí la recomendación es irse a las categorías que están arriba. Uno ya tiene más o menos una idea de qué tipo de cosas quiere ver. Pueden ser cosas, por ejemplo, como dije recién, mascota, o cuidado personal, o viajes, por ejemplo. Entonces entrar a las categorías y ahí uno se va a encontrar con un universo mucho más manejable, más razonable de marcas. Vamos a implementar un buscador, lo vamos a testear, lo estamos testeando, digamos, para ver que funcione bien, de forma tal de que pueda estar implementado, de manera tal de que si yo estoy buscando, no sé, zapatillas, rápidamente pueda encontrar con la misma lógica de Google las ofertas que están disponibles. Y también vamos a ir poniendo algunas caluguitas resumiendo lo más interesante que hay por categoría. Y adicionalmente a eso, hay 20 exploradores, les llamamos cyberexploradores, que son personas reconocidas en sus categorías en redes sociales, que van a estar haciendo recomendaciones también, cada uno en su categoría de especialidad. Por ejemplo, alguien va a estar hablando de turismo, o va a estar hablando de compras de equipamiento hogar o de electrónica, tecnología, de viajes, en fin. Esas son como medidas que hemos ido adaptando de forma tal de que no sea tan difícil, con tantas marcas, como tú dices, encontrar aquella oferta relevante para cada consumidor. Bien, pues hecha la recomendación, don George Lever, director del Centro de Estudios de Economía Digital de la Cámara de Comercio de Santiago. 1 millón de gracias por este contacto y mucha suerte para mañana. Del 2 al 4, entonces, el Cyber Monday que comienza este día lunes. Gracias, George, que estés muy bien. Muchas gracias, Rodrigo. Buenas tardes. Buenas tardes. Y nosotros vamos a retomar, vamos a ir nuevamente a la zona de la Araucanía. A esta hora se está realizando el funeral del cabo segundo Eugenio Naín, el joven de 24 años. Es el mártir número 1221 de Carabineros. Josefa Iturriaga nos entrega más detalles desde la zona de la Araucanía. ¿Qué tal, Josefa? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Sí, ¿cómo están? Muy buenas tardes. A esta hora despiden familiares cercanos, también amigos, al cabo segundo de Carabineros Eugenio Naín Caniumil, de 24 años, quien, recordemos, falleció el pasado viernes luego de una emboscada que ocurrió en la Ruta 5 Sur a la altura de la localidad de Metrenco. Es ahí donde este joven carabinero casado y que deja además 2 hijos, la más pequeña de tan solo 7 meses de vida, fue emboscado. El Radio Patrullas, donde se trasladaba, recibió un impacto de bala, falleciendo entonces en el Hospital Dr. Hernán Enríquez Aravena de la ciudad de Temuco a eso de las 11 de la mañana. Intentaron trasladarlo en un helicóptero hasta la ciudad de Santiago, sin embargo no fue posible, ya que falleció finalmente en el Hospital Dr. Hernán Enríquez Aravena de Temuco. Una jornada de bastante tristeza, donde toda la gente ha salido a despedir al cabo segundo de Carabineros. A esta hora entonces se desarrolla el funeral de este joven de tan solo 24 años. Rodrigo. Así es, y además tuvimos esta mañana temprano el responso, la misa que presidió el presidente de la República, Sebastián Piñera, acá en Santiago. Lo propio hizo el general director de Carabineros, Mario Rosas, allá en la Araucanía, en Temuco, donde estás tú, Josefa, y ambos coinciden, por cierto, en el concepto de que esto no va a quedar impune, que la muerte de este cabo segundo de Carabineros no va a quedar impune, y son las palabras que ha dado, por cierto, el presidente de la República, Sebastián Piñera, y el propio general director de Carabineros. Así es que con esas imágenes de lo que está pasando en la Araucanía despedimos a Josefa. Nos vamos a ir a otra parte del país, vamos a ir del sur al norte, vamos a ir a La Serena. Macarena Mellas está allá porque entra en casi toda la región en fase 4 este próximo día lunes. Se esperan no solamente noticias buenas desde el punto de vista de la gente que podrá transitar por las playas. Macarena, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Por acá todo bastante bien, ustedes lo pueden ver en imágenes. Ha sido bastante la cantidad de personas que ha llegado principalmente durante la mañana de este domingo, aprovechando también este ya segundo fin de semana sin cuarentena en la región de Coquimbo. Y tú lo adelantabas muy bien, porque el día de mañana, a partir de las 5 a.m., va a comenzar a regir la fase 4 en toda la región de Coquimbo, lo que a su vez también convierte a esta zona en la primera región completa en avanzar de fase en el plan paso a paso. Así que estamos hablando de las 15 comunas de la región de Coquimbo que pasan a esta fase 4, una etapa de apertura principal también, donde permite de alguna forma mayores
realizar actividades sin tantas limitaciones. Por ejemplo, el tema de la actividad deportiva, que también lo vemos en imágenes, se puede hacer en mayor cantidad. El tema de los locales gastronómicos también ahora va a poder atender adentro, al interior, sin tanta, por supuesto, sin llegar a su totalidad, sino solamente un 50%. Así que son varias las cosas que están sucediendo acá en la región de Coquimbo. Ha sido un avance bastante rápido, eso sí, porque el 19 de octubre fue cuando recién nos avisaron, que nos anunciaron acá las autoridades que nosotros pasábamos a fase 3, así que han sido en un tiempo de 2 semanas prácticamente que avanzamos de fase bastante rápido, así que lo conversamos también con quienes llegaron hasta la Avenida del Mar, hasta el borde costero, desde bastante temprano. Llegaron aquí a conversar, llegaron también a ver a sus hijos surfeando, a hacer otro tipo de deporte y también a pasear en familia, porque muchos de ellos venían de otros sectores acá de la región de Coquimbo, así que pasemos a escuchar lo que nos dijeron. De una parte está bueno porque ya hay mucha gente que está aburrida en las casas, entonces sería como un alivio, más que nada para todos. Me parece bien, creo que acá se observa en la playa que la gente está súper distanciada, están respetando todas las medidas y creo que me parece bien, creo que la gente ha tomado conciencia de lo que está pasando y ha sido bueno el avance a esta fase nueva. No, para mí es espectacular por el tema, más que nada por el tema del trabajo, porque yo trabajo en el tema de pub y todo ese tema, entonces igual harto tiempo estuve sin pega y ahora por lo menos pude retomar mi día a día, mi pega, todo. Como acá la gente de la cuarta región se ha cuidado bastante y ya hay poco contagio y por el trabajo también, porque hay que estirar la economía y el país no puede quedar parado. Claro, ahí ustedes lo escuchaban, era un tema de trabajo, también que la gente se ha cuidado, que ya era necesario para muchas personas y ahí con quienes conversábamos. Este paso a la fase 4 y que, como les decía en un principio, involucra a toda la región de Coquimbo, es decir, a sus 15 comunas. Así que bueno, también para terminar este despacho, contarles que el día de hoy se dio a conocer el reporte sanitario desglosado por comunas y que en las últimas 24 horas se registraron 14 nuevos casos. Esa ha sido la tónica también durante esta semana, durante la semana pasada han sido cifras bastante bajas en cuanto a los contagios de COVID-19 acá en la región, así que con estas imágenes de mi camarógrafo Jorge Frívola nos despedimos de la región de Coquimbo y seguimos aquí pendiente de lo que pase también en el borde costero y en toda la región. Perfecto, gracias Macarena por esas imágenes, por toda la información. Mañana es un día importante para esa región, no solamente por eso, por lo que tú estabas describiendo, por lo que nos mostrabas, por lo que decía la gente que era entrevistada. Es una forma bien importante de reactivar, decía alguien ahí, la economía, pero también es lo que ha dicho el Ministerio de Salud durante todo este rato. No solamente es tener la libertad de salir, poder hacer algo más normal, pero también de cuidarse, mantener siempre el distanciamiento y, como te vemos a ti en cámara también, la mascarilla, que es obligatoria. Maca, gracias por este despacho, que estén muy bien, buenas tardes. Buenas tardes. Y nosotros les contamos además que este domingo el cantante ítalo-belga Salvatore Adamo, sí, Salvatore Adamo está de cumpleaños. Un día como hoy, hace 77 años, nació el éxito de venta de los 60 en la localidad de Comiso, en Italia. Un hombre que aún se mantiene bastante vigente entre los fanáticos de las baladas románticas, tanto así que la producción del Festival de Viña lo habría contactado para ser parte de la versión 2021, la versión del próximo año de este certamen. Quiero cantar en Viña aunque estemos en pandemia, dijo el artista, que pisó por última vez nuestros escenarios en octubre del 2019 en pleno estallido social. Queremos recordar su música en un día especial. Escuchamos uno de sus mayores hits, Es Mi Vida. Feliz cumpleaños, señora Adamo. Y nos despedimos con Semana 24, que es acá en TVN. Andrea Pino con las noticias en un ratito más con toda la información de esta jornada. Que lo pase bien. Buenas tardes.